Bendecido momento presente de Kines Planetarios, bienvenido a este episodio número 14, vamos en la onda encantada número 14, la onda encantada del perro. Bienvenido a este nuevo episodio de Cronomancia, el podcast sobre la ley del tiempo donde estamos revisando las firmas galácticas de reconocidos artistas planetarios. Y como siempre me acompaña Sebastián Paredes, el lanzador de mundos cósmicos blancos. Seba, muchas gracias por venir de nuevo. Esta época es de frío y los viajes son más duros. Pero viste, es un agrado tenerte nuevamente aquí en la Cueva del Descubridor, en este nuevo proceso expansivo de la onda encantada del perro, a revisar estos artistas que cada vez se pone mejor. Tuvo muy buena la recepción de los últimos 4 artistas, así que esperamos que esto también sea igual. ¿Cómo está ahí? Bien, muchas gracias. Como siempre, un agrado venir. Y bueno, esta onda encantada creo que es bastante especial porque es la onda encantada de los kines que sumamos nosotros. Así que Sí, pues es verdad, es nos verdad. vamos a encontrar con el viento cósmico que es la Exacto. suma entre tu kin y mi kin. Así que, Es increíble. Y aparte, buena onda y encantada. aparte justo tenemos un artista que tiene ese kin. Claro, justo vamos a Entonces, abordar el viento el cósmico. viento Así cósmico. que sí, va a estar interesante. Va a estar Súper bien. interesante. Bueno, en este episodio vamos a estar revisando a Meryl Streep, ¿cierto? Actriz, la nominada que tiene más nominaciones al Oscar, tiene 3 Oscars, una actriz pero de otro planeta, Ujú. que tiene como el kin es perro magnético. Después vamos a revisar a Carlos Castaneda, que es un guerrero resonante, un artista ultra reconocido que habló de Toltequidad, habló de Don Juan, tiene sus libros, más de 10 libros publicados, y que ahí tiene algunas cosas que va a mencionar en relación con la ley del tiempo. También un personaje súper raro, pero entretenido de estudiar. Vamos a ver a otro que es más raro todavía, que es Da Vinci, Tierra Galáctica, Ujú. del año 1400, allá en la época más o menos de la conquista de acá de América, o sea, estamos hablando de esa época, Ujú. un personaje brutal, Renacentista. renacentista, con muchas cosas, encontramos muchas sincronías, vamos a ver su vida, vamos a ver qué es lo que pasó con sus kines, con su kin y con su historia, y finalmente vamos a terminar con el viento cósmico, que como tú bien decías, es la suma de nuestros 2 kines, del guerrero cósmico más el enlazador cósmico, para los que no entienden un poco eso. Damos viento cósmico y cayó la firma galáctica de Björk, un artista pero integral. O sea, si hablamos de música y hablamos de estar a la vanguardia de las cosas, tenemos a Björk con una voz espectacular, que puede cantar, puede hacer de todo, y que en el fondo trasciende esta onda encantada que nos representa, ¿cierto? Nosotros dos Ujú. juntos, en base al amor y en base a la trascendencia. Y bueno, ¿te parece si partimos nomás? Partamos con el Partamos con principio. todo, partamos con el principio. Bueno, partamos entonces con Meryl Streep. Bueno, Meryl Streep nació un 22 de junio de 1949, cuya firma galáctica está codificada por el 1570, perro magnético blanco, el compasivo. El compás. Le damos la firma galáctica y partamos desde ahí como siempre. Veamos este perro magnético blanco Meryl Streep. La afirmación galáctica dice: unifico con el fin de amar, atrayendo la lealtad, sello el proceso del corazón con el tono magnético del propósito, Sí, y soy guiado por mi propio poder duplicado por el poder del corazón. exacto. Y el oráculo del perro magnético tiene como análogo el Kin 209, que es luna magnética, el robo del tiempo. El perro magnético, su guía, Kin 170, como oculto el sol magnético, que es el Kin 40, y como oculto el mono cósmico, El mono, el 91. que es el que trasciende la onda encantada de la tormenta. Ujú. Tiene como Cicrono el 149, luna rítmica de la onda encantada de Semilla. Mi semilla nació en el anillo solar de la tormenta galáctica, en la luna cristal, Gamma 24. Ujú. Meryl Streep, oye, a mí, la verdad, te mandé, vimos un video juntos, ¿cierto? Sí. Que lo podemos recomendar ahí para el que lo quiera ver. Increíble, un argentino que hace una forma de hacer biografía que lo encontré genial. Genial, sí. Y a mí, por lo menos desde el punto de vista personal, lo que más me impresionó es la versatilidad. Lo hablamos con Tom Hanks, Ujú. después lo hablamos con Kate Blanchett en La onda También. encantada de la semilla de la versatilidad, Ujú. pero la Meryl Streep es como la madre de los personajes versátiles. ¿Qué fue lo que más te impresionó de este gran personaje? Fue un descubrimiento, Fue un la descubrimiento. verdad. Yo no sabía que era tan buena actriz. Ya. Creo que no sabía que era tan versátil. Y que también tenía tantas nominaciones. Se pasó. O sea, se Oye, pasó. Yo se pasó. Tiene el récord. los de las nominaciones quedé impactado. O Sí, sea, es la que tiene más nominaciones al Oscar y a los Globos de Oro, que son como los dos premios Los tal dos- vez más los- claro, importantes los dos a un más actor, ¿o importantes. no? creo que los BAFTA también tiene las más nominaciones.
Ya. Pero tiene 3 Oscars, 3 Globos de Oro. Déjame confirmarlo, lo tenía aquí anotado. Sí tiene 3 Oscars. Tiene 3 Oscars, tiene 9 Globos de Oro, Ujú. 33 nominaciones, 21 nominaciones al Oscar, 3 Oscars ganados, 15 nominaciones a los BAFTA y 2 ganados. Lo que pasa es que lo importante es que en cuanto a las nominaciones, el que más tenía era 14. Y creo que era Jack Nicholson. Sí. Con 14 nominaciones. Y cuando llega a las 14 nominaciones con 2 Oscars, ya era algo brutal. Y después él se lanza con más nominaciones y más nominaciones hasta que gana un tercer Oscar y ahí ya se consolida, o sea se sobreconsolida. Sí. Me acordé de una de las presentaciones que me tocó ver de los Oscars. No sé si fue esta última o la antepenúltima. Vi un pedazo en donde estaba Jack Black adelante. ¿Ya? Me llegó por Jack Black, tú caché que Ajá. es mi artista favorito. Y la trataba como la reina de la actuación. Y dije, ¿por qué tanto? Si tampoco es tan importante. Y estudiando la vida de Meryl, quedé impactado. O sea, es que la versatilidad es una cosa Sí. impactante. Es que uno dice una nominación Claro. y es como, ya, una nominación no ganaste, ¿no? Así sí, que, claro. pero llegar a una nominación del Oscar es una gran cosa. O Son sea, todas las películas del año. Claro, y ella aparte hacía muchas películas en un solo año Exacto. y de las cuales era reconocida por todas las películas que hacía. Exacto. O sea, tuvo momentos donde yo creo que la versatilidad, que es lo que hemos estado hablando, la expresa en el drama. En esto del perro, Claro. del amor, de la lealtad, ¿cierto? De la relación de pareja, del conflicto matrimonial Exacto. de época. Y también pensando, disculpa que te interrumpa, pensando en la figura de la mujer. Porque Claro. en el fondo, lo que conversábamos antes, tú decías que siempre estuvo acompañada de grandes actores y se ganaba las nominaciones por actriz secundaria, porque en el fondo el actor principal era el hombre, ¿te fijas? Y cómo igualaba él esa cuestión de como de llegar al nivel en donde al final el acompañante, el que no era principal, el que no tenía que brillar, terminaba brillando más que el principal. Po. Sí. A mí me llama mucho la atención el comienzo. Ya. ¿Por qué? Porque hay una sincronía bien, bien importante. A ver, dale. Porque, bueno, conversando un poco sobre la biografía de ella, nos recordamos a Jodie Foster, que fue la que Sí. vimos en Encantada del mono, si no me equivoco. El mono, sí, porque era serpiente. Espejo Galáctico. No, era serpiente. Serpiente Galáctica. Serpiente Galáctica. Serpiente Galáctica, ¿cierto? Es de que viene de una familia como más bien pudiente, ¿cierto? Claro. Estudia en la universidad, comienza a hacer teatro y tiene unos éxitos en el cine. Claro. Pero en ese periodo, ella conoce a John Cazale, que es un personaje bien conocido dentro del mundo de la saga del Padrino. Claro, es un personaje secundario dentro del Padrino. Claro, es Fredo, que es sí. como el hermano traidor. El hermano traidor, porque lo termina matando al Pacino porque lo traiciona. Cuando lo lleva en el barco para afuera y pasa toda esta situación que acuérdate que al Pacino, al personaje lo destruye el haber matado a Fredo. Sí. Y claro, lo destruye. Y John Cazale empieza a hacer teatro justo con la etapa de Meryl Streep. Se conocen y forman ahí una relación. Exacto. Y que esa relación lo lleva al cine, claro, por sus conexiones que ya tenía Cazale con toda la producción del Padrino. Y hace su primera gran película, que es con Bruce... No, con Robert De Niro, en lo que es Deep Hunter. The Deer Hunter. The Deer Hunter. Sí. Pero lo interesante es que este John Cazale, Ya. que fue pareja de ella por 3 años, es un mono cristal. Ya. Y el mono cristal más el perro magnético, que es la Meryl, hacen dragón cósmico. Perfecto. O sea, aquí ya hay un comienzo bien claro Aparte, disculpa, si es dragón, quiere decir que son ocultos. Claro, pues el perro oculto del mono. Po, del mono, claro. Además, dale. Sí. Y bueno, es oculto y aparte hacen esta trascendencia de comenzar en el cine y comienza al tiro de buena forma, porque había tenido un par de películas. Claro, hizo una película, Julia, creo que en la primera película. En el 77, sí. Pero había tenido esta audiencia. Pero le habían dado había grabado varias escenas, pero le dieron solo 2 minutos, algo súper poco. Claro, sí. De hecho aparece en un par de ocasiones nomás, pero había tenido esta audición para ser la mujer de King Kong. Sí, claro. Y tiene una gran... Ahí le dicen que casi que porque no era muy bonita
no la eligen y ella Es que se me lo río- recuerda Me siempre. río porque la biografía que vimos, el tipo le tira palo a ese director, pero todo el rato. Todo el tiempo que la subestimó y se equivocó. ¿De qué forma? Se Po? O equivocó, sea, claro. 3 Oscar ya y la Nada que cantidad decir, pues nada que decir. la cantidad de grandes películas que tiene y ya su debut es importante. Claro. Porque no solamente ganan el Oscar Mejor Película, el Deer O sea, Hunter, la mejor película, claro, ella es nominada. pero ella es nominada como a la mejor actriz Secundaria, sí. secundaria O de rol, algo así. Pero sí. es nominada. Y esto, justo en este proceso, ella está transitando de nuevo los 26 años. Claro. ¿Ya? O sea, está en esa etapa cuando conoce a Casale y graba esta película con Robert De Niro. Está transitando su antípoda perfecto, que es Sol Magnético, por ende está comenzando su etapa de madurez. Claro. O sea, empieza su carrera con su etapa amarilla. Exactamente. Lo cual es impresionante, porque siempre nosotros estamos viendo que siempre son en la onda encantada azules cuando tienen como esta transformación, pero ella ya, y eso quizás también tiene un poco que ver, como que llega madura a enfrentar todo este proceso que se le va a venir de ahí en adelante. Oscar al tiro, el Sí, éxito bueno. le llega de inmediato y es súper constante. O sea, al año siguiente hace El Kramer contra versus Kramer. Kramer. Y ahí encontré otra sincronía dale, importante, dale, porque aquí gana el Oscar, Aquí gana el Oscar. mejor Sí, actriz, sí, y actúa con Dustin Hoffman. exacto. Y Dustin Hoffman es una tierra planetaria. Kramer versus Kramer es esa película en donde ellos se separan, ¿cierto? Y Tienen- pelean por la cuestión de los hijos porque ella hace algo. Yo me acuerdo de la vi, una película antigua. Ella se escapa, ella abandona Claro. a Dustin Hoffman con su hijo Y él tiene que hacerse cargo de todo y el él se tema. hace cargo y ella después aparece porque quiere recuperar, recuperar al hijo, entonces entran en un Y proceso y judicial. hay una escena con una juez en donde ella sí, yo me acuerdo de esa película, me acuerdo. Y súper buena. Sí, no, sí, es buena, es buena. Yo no la he visto, pero vi No, yo la vi extractos cuando era chico, porque por acá tengo Kramer versus Kramer es del año 79. Sí. Entonces, claro, yo nací en el 82, la vi cuando chico y me En los acuerdo por 80. Dustin Hoffman. Y Dustin Hoffman es una tierra planetaria ¿Ya? que de nuevo con el perro perro magnético magnético. hacen una mano espectral. Perfecto. O sea, aquí ya la hacen. ¿No? Porque a la película le va muy bien. Y la mano espectral es de la onda encantada de la Tierra. De la Tierra, sí. Sí. Y digamos que esta mano espectral gana el Oscar. Claro. La actuación de ambos, pero ella la figuran y ya tenía una nominación anterior y aquí ya, digamos, le va súper bien, gana el Oscar a Mejor Actriz y ya se consolida de aquí en adelante actuar con actorazos. Claro, es que lo que pasa es que el Oscar, para los que no cachan, yo creo que la mayoría caché, pero el Oscar te da una categoría. Fíjate, haber ganado un Oscar te sube como el fee, por así decirlo, que te permite ya elegir las películas, ¿cierto? Pero también hay un pago mayor, ¿te fijáis? Y lo que yo encuentro que le pasa a Meryl Streep después de que gana el primer Oscar, la verdad, después de la primera nominación, porque en el fondo la vida de ella es como una escalada al Everest. ¿Cachai? Es como que tú creís que vais subiendo, y cuando paráis, oye, sigue ganando más nominaciones. La cima llega, claro, sigue sigue estando ahí arriba, o sea, como que no se conforma con subir un cerro chiquitito, a eso me refiero con el tema. Y va haciendo muchas películas, y como tú decías, y siempre con el tema del drama, a mí lo que me pareció como increíble es que hizo lo que hablábamos antes, hizo que la señora que la dejaron, de la señora que lo dejó, de la que le pusieron el gorro, de la que puso el gorro, de la que era feminista, de que tenía pero como el ámbito de la relación súper diversificado, y eso tiene mucho que ver con el poder de unificarte, fijáis, con el hecho de no repetir personajes, no encasillarse, lo hablamos con Robert De Niro en La onda encantada de la serpiente, ¿cierto? Claro. No encasillarse con un personaje, pero sacar el mayor provecho de todos los personajes que son, y eso que estamos encasillándolas solo en los personajes de drama, porque tenemos los de comedia, tenemos los de guerra, etcétera, ¿cachai? Diva también. Y bueno, después viene la decisión de Sofía en el año 82, 3 años después, donde está transitando ya Águila Galáctica, que es de La onda encantada de la estrella, y aquí ya gana su segundo Oscar, digamos, a 4 o 5 años después de... Tiene 30 años y ya tiene 2 Oscars y múltiples nominaciones, así que ya
digamos que ya en la década de los 80 una actriz súper reconocida que comienza ya a meterse en la máxima popularidad. Claro, esta película de Sophie que tú estás, Sofía, ella interpreta a una polaca sobreviviente del Holocausto, ¿cierto? Y claro, tiene que, ¿cómo se llama?, tomar varias decisiones, pero lo impresionante de la actuación de ella es cómo se le alaba el uso del acento. Y que a mí me impresionó, porque en el fondo yo, como me gusta mucho la música y me gusta mucho el tema de oír y de los idiomas en general, yo soy mucho de escuchar la pronunciación y de ir perfeccionando mi pronunciación para poder cambiar como la forma en cómo pongo mis labios, la lengua de decir las cosas. Y cuando estaba viendo la entrevista ¿cómo se llama?, de Meryl Streep, como que ella decía que en el fondo, claro, aprendió a hablar polaco e incluso varios idiomas dentro de su carrera, pero que en el fondo ella, cuando tenía que actuar, no era que supiera hablar lo que estaba diciendo, sino que le pedía a alguien que le dijera cómo se hiciera y tenía esa capacidad de escuchar y repetir exactamente lo que sonaba. Entonces, eso a la hora de la película era, weón, el manejo del idioma de esta persona, cómo cresta se metió en este personaje, pero es su método, el compromiso de eso de amar verdaderamente lo que estáis haciendo, que es lo que tú decías con el tema del perro. Tenía una pasión por lo que hacía y también era cantante. O sea, Sí, también claro. hizo como Musicales. así que yo creo que tenía que haber tenido un oído, yo Sí, creo claro. que hizo que, claro, no hizo el polaco, hizo el italiano, hizo Sí. el francés, creo también. También tiene mucho que ver un poco con lo que hablábamos al principio. Ella viene de una familia como bien estable económicamente, el papá es farmacéutico, y eso es el negocio más grande del mundo, y ella estudia en Yale, Mm, en la Escuela de Bellas Artes de Yale. Y en mm, la Escuela de Bellas Artes de Yale, en general en las universidades elitistas o de alto como nivel socioeconómico, en general te enseñan a perfeccionar todas las áreas artísticas, mm, que es en el fondo el resultado de lo mm, que hace Meryl Streep. mm, Siento que en el fondo son personas que tuvieron la posibilidad de ser extremadamente bien educadas, mm. de recibir una educación de alta calidad y el tema personal, de aprovechar eso, porque no porque haya nacido bien y le hayan dado la mejor educación tiene que ser una gran artista, hay un Claro. compromiso también ahí de ellos. Sí, y se preocupó de formarse, yo creo, muy bien para cuando, y lo decimos, que Sí, coincide mucho con su heptada, o sea, con su su- después Onda Encantada Amarilla, 13 exacto. años amarillos que comienza ya muy madura, o sea, muy bien formada. Así que tiene una de sus películas emblemáticas con Clint Eastwood. Claro, El año los puentes de 95, Los Madison. Puentes de Madison, donde también, ¿cierto? Ya tiene todo este tema de la relación digamos, de pasional, ¿cierto? Que se presenta estando en matrimonio, Claro. que también la catapulta a una de las películas más importantes de la época. El tema es que en el año Y que no hagan un Oscar, la nominan, pero no la gana. ahora es que en el 95 ya ahí coincidimos con Tom Hanks, con varias de Claro, las actrices, está ahí la de Jodie Foster también, o exacto. sea, está... en ese tiempo había muy buenas películas, no sé, Esa al es la año verdad, 90 y esa es la tanto verdad. el cine ya empieza como a tomar más forma en comparación a la de los 80 y, y sí tengo que, con Clint Eastwood, que es un caminante del cielo cristal, Caminante Cristal ya. hacen más el perro magnético, que es Merrill, hacen en total La Noche Cósmica. Ya, perfecto. Así que ya con Los Puentes de Claro, Madison un Michael Jackson ahí. es Michael Jackson. Así que Los Puentes de Madison es un clásico, sigue siendo una película así muy icónica de Meryl Streep Y tanto y de Clint Eastwood. sí, claro. A mí me sigue. Bueno, bueno, ahí no termina la historia. Así, en el No, fondo, estaba en el estaba en el 95, pero 95, ¿cachai? acá hacer Don't Look Up. Sí, po, y el tema es que después de ese segundo Oscar que recibe, viene como una época en donde se llena de nominaciones. Porque en el Mm, fondo tiene claro. a esa época tiene como, si no me equivoco, eran como 9 nominaciones y 2 Oscars. Mm. Y después se vienen 10 años en donde la nominan, que es toda la época que tú De los decís, po, 90. de los 90, donde la nominan. Entonces, esa cuestión de que aparece pero no gana, aparece y no Mm, gana, hasta que hace ya bien avanzado el papel de Margaret Thatcher, que fue otra de los invitados a Cronomancia que vimos que estuvo en la onda encantada de la De tormenta. la No, la tormenta. semilla. De la semilla, De ¿no? la semilla, sí.
de este personaje que en el fondo, igual es inglés lo que hace, pero es un inglés británico en donde la muestra muy bien personificada, ¿cachai? Con mucho carácter y que en el fondo demuestra y como que ya le da esa guinda a esa torta ya te llevaba ahí como 19 o 20 nominaciones, le dan su tercer Oscar y ya la deja en el nivel de la diva de Hollywood. O sea, no hay hoy día persona que tenga más Oscars viva y más nominaciones. Es como lo mejor de lo mejor en cuanto a actriz podemos encontrar. ¿Cuántas nominaciones al Oscar? 21. 21, o sea, 21 imagínate. nominaciones al Oscar y 3 ganados. No, eso es una cosa pero sorprendente. O sea, tantas películas que hay que hacer para tener una nominación, imagínate para tener 21, ¿no? No, y aparte también tiene los BAFTA. Los BAFTA también son estos son los premios de la academia, pero son como los Óscares, pero entre los menos conocidos, pero son súper importantes y tiene 2 de esos, ¿cachai? Y tiene, aquí tengo la cantidad de nominaciones, tiene 15 nominaciones a los BAFTA. O sea, Mira. es un personaje que hoy día es la líder, po. O sea, debe ser. Y lo otro que me impresionó también, independiente de los ciclos, que también lo encuentro que tenía muy bien marcado, porque en el fondo, si tú habláis de 33 años, creo que son de carrera como actriz, pues no pasáis por todos los ciclos, ¿cachai? O sea, no, son 52 años nomás los que cumplen todos los ciclos. Entonces, en 30 años tenía un gran porcentaje, pero me impresionó, como lo que te decía, de nuevo, esa capacidad de atraer y unificar una gran gama de personajes y el compromiso y la lealtad, ¿te fijas? Y el tema de ponerle todo lo necesario para que el personaje sea lo mejor posible sin entrar en repeticiones, porque en el fondo el encasillamiento, yo siempre digo, oye, mira, ¿sabes qué? Te premian por la versatilidad y por lo que estáis logrando, pero en el fondo, después de cada personaje, después de cada proceso, podríamos decir, viene un proceso de soltar lo viejo y aprender lo nuevo. ¿Cómo soltáis lo viejo? ¿Cómo aprendís lo nuevo? ¿Cómo tú lográis, weón, hacer este...? Y ahí es donde Meryl Streep se convierte en... Aparte, me acordé que lo iba a decir, no te lo he mencionado, pero el perro magnético es la sinastría de los 5 kines de mi quinta fuerza. Si tú sumas guerrero cósmico con todos los demás, da perro magnético. Da perro magnético, mira. Yo creo que ese oculto, que es el mono cósmico, ese ilusionista tal vez que está escondido dentro del perro magnético, tal vez ayudó a esta versatilidad, ¿no? A causar esta capacidad de no solamente generar en el mismo drama diferentes posiciones, ¿cierto? Sino que también en los mismos géneros, ¿no? Pasar a la comedia y seguir siendo una persona así como, digamos, exitosa en el suspenso. Después en los efectos especiales. En el musical, los efectos especiales con esta película que hace con Bruce Willis. Ah, claro, la muerte te lleve bien se llama. Esa, La muerte te lleve bien, que es como el 94. Yo me acuerdo de esa película, yo la vi muchas veces, que es típica que le queda un hoyo acá y se le da vuelta el cuello. Es como... Es humorista, o sea, humorista y tiene un premio por los efectos especiales, o sea, fue pionera en participar en eventos que tienen ese tipo de dificultad, por así decirlo. Sí. Y también, por ejemplo, no sé, te comentaba yo también antes que la película con la que yo más me acerco a Meryl Streep, que quizás no es la más famosa, sin duda, es la del Diablo se viste a la moda, con este personaje de Miranda Priestly, que soy súper cercano a ese personaje porque es una película que he visto muchas veces, porque a mi señora le gusta mucho, ¿cachai? Le gusta mucho como la historia de esta chica que llega y que va agarrando moda, que no tiene ningún como... Nada que decir en cuanto a que, ¡ay, qué gran película! Pero el personaje de Miranda Priestly, de esta persona como diva, mala, así es como... es que tampoco es mala, porque también en la película muestran esos dos lados. Esa es la gracia que tiene dentro de que en un mismo personaje puede mostrar dos caras de una moneda completamente opuestos. Y Miranda Priestly tiene ese carácter que es muy fuerte frente a todos, pero también la muestra muy débil frente a su marido, ¿cachai? Y una de las cosas que tú decís, esa película, por muy superflua que puede ser, porque es un tema de moda y todo el tema, y que actúan otros actores que son famosos, el nivel al que llega es por el personaje de Meryl Streep. El personaje de esta persona diva que es seca y que tiene todo un desplante y un despliegue frente a algo que en el fondo
es lo que ella es en su vida hoy día, pero llevado a la comedia, ¿cachai? Claro. Es increíble, lo encuentro genial. Sí, no, maravillosa la Meryl Streep. ¿Qué otra cosa tengo? Pero déjame ver si tengo algo por acá. Bueno, mira, en el fondo, creo que Meryl Streep tiene este como aire, weón, a, a poder ser todo lo que uno quiere ser. Yo creo que incluso eso tiene un poco que ver con el amor incondicional, ¿cachai? Con el tema de decir, weón, me quiero, Como el amor y la dedicación, ¿no? claro, me quiero, ¿cachai? Como, oye, ¿sabéis qué? Bueno, pasó con el tema del Casales. Ella se estuvo con él, se murió este personaje que hablábamos, el del padrino, se murió como a los 3 años, Claro. que estuvo con él, en cual lo acompañó a su muerte, incluso creo que fue una película de helado por acompañarlo, se murió porque tuvo una enfermedad repentina, y al año siguiente conoce a otra persona, se casó y es con la persona con la que está hasta el día de hoy. Hasta el día, sí. Entonces también ahí muestra un poco como la lealtad, como el hecho de poder estar con los suyos para poder seguir avanzando en un camino profesional que en el fondo no tiene que demostrarle nada a nadie, sino que es el amor a lo que tú haces. A lo que ¿cachai? haces, sí. Y eso se demuestra en todas las nominaciones y en todos los premios que ha Por eso es ganado. tan querida, ¿o no? Por la dedicación que ella tiene en su obra. Sin la lo que hace. necesidad, es solo un Mm. tema de compromiso y de querer hacer las cosas bien. ¿cachai? Y independiente que los personajes hayan sido principales, secundarios, de reparto o lo que sea, siempre dar lo mejor. Entregada. Incluso ella decía que cuando partió haciendo esta película, la de Julia, la primera que hizo en 1977, ella dio todo por el personaje. O sea, dijo, weón, me estudié el personaje y después en el corte del editor, ¿cachai? Me dejaron 2 minutos y que me quería morir, weón, porque en el fondo, Claro. ¿por qué le puse tanto? Y ahí como que esa cuestión la llevó a decir, no, ¿sabes qué? Voy a seguir haciéndolo bien y todo el tema. Sí, notable. Eso. Bueno, ¿te parece si pasamos al siguiente entonces? Pasemos al siguiente, que es tremendo personaje. Tremendo personaje. Carlos Castaneda, el Nahual, como le dicen. El alumno de Don Juan, Juan Matus. El brujo. El brujo, que nació el 25 de diciembre de 1925, que es una fecha codificada como guerrero resonante amarillo. O sea, guerrero, el descubridor, uno de los 2 guerreros que son portales de activación galáctica, pero que él dice que nació el 35. En 1935. Claro, Sí. o sea, su fecha de nacimiento, pero él decía, y ahí tiene, bueno, vamos a hablar sobre el tema, pero le damos su firma galáctica para poder partir y meternos en este personaje, en este controversial personaje, la verdad. Guerrero resonante amarillo, King 176, Carlos Castañeda o Castaneda. La afirmación galáctica dice, canalizo con el fin de cuestionar, inspirando la intrepidez. Sello la salida de la inteligencia con el tono resonante de la sintonización. Soy guiado por el poder de la elegancia. Exacto, la estrella. Y el oráculo del guerrero... Y soy un portal de activación galáctica. Ah, y es portación claro, es portal de activación galáctico. Y dentro del oráculo tiene como análogo a la noche resonante, el que acabamos de ver, 163, el que vimos el capítulo pasado, claro. a Bruce Lee. Tiene como guía a la estrella resonante, el King 228. Tiene como antípoda al enlazador de mundos resonante, el King 46. Y su oculto es la serpiente resonante, King 85. Así es. Tiene como Cicrono el 103, noche cristal de la onda encantada, el humano. Y nace en el anillo solar de la semilla espectral, en la luna rítmica Limi 13. Que si mal no recuerdo, Limi 13, la luna rítmica. No. Ah, sí, el 25 de diciembre. El 25 de diciembre. El 25 de diciembre, claro, que es Navidad. Por eso lo tenía como vivo. A ver, yo para mí, Castaneda es a mí los libros de Castaneda, incluso acá a mi espalda tengo, tú los viste, te los mostré antes, debo tener como 7 o 8, y lleno de etiquetas con todas las cosas. Pero la verdad, a mí Castaneda me llamó la atención porque es un personaje que en el fondo tiene una relación con la ley del tiempo. Sale nombrado en el libro del Factor Maya, ni más ni menos, ¿cachai? Claro. De José Argüelle, explicando un concepto como el Q-Sansum. Como esta conexión galáctica que sale, que Pakal Botán tiene en la tumba de Pakal Botán está ¿cómo se llama? El Pakal, y sale de ahí un árbol que se le llama el Q-Sansum. Y cuando él lo explica, Balún Botán, cuando lo explica en el Factor Maya, le dice, es lo que dice Don Juan en el libro de Carlos Castaneda. O sea, estamos hablando de un personaje trascendental que, a diferencia de muchos
otras personas que hablan sobre el nahualismo no tenían ninguna conexión mesoamericana. Nace en Perú, ¿cierto? Se va a estudiar a California, ¿cachai? Para poder estudia antropología, que es la vida de los seres humanos. Y se le ocurre decirle, porque así partió su historia, se le ocurre decirle a su profesor que él quiere estudiar sobre el tema de los yaquis, sobre los aborígenes, y se va a hacer su tesis. En el fondo parte así. Claro. Se va al desierto, se consigue hablar con este personaje que es Don Juan Matus, y parte con este tema de estudio antropológico que le lleva, creo que son como 4 años de estudio con él, y saca este libro, Las enseñanzas de Don Juan, por la cual hace su tesis, se la aprueban, y el tipo se hace figura mundial. Le resulta bestseller. O sea, le resulta bestseller, portada de la revista Times, pasar de ser un simple personaje a ser un multimillonario. Y ahí parte toda una cuestión fanaticada. Una corriente. Una casi corriente. Y por el otro lado, una transformación personal que tiene que ver con borrar su historia personal, que es una de las enseñanzas de Don Juan. Claro, de construirse. De desconstruirse para poder hacer. ¿Qué te pareció a ti lo que averiguaste de Castaneda, Seba? Uy, para mí es un enigma, algo muy relacionado al nahualismo, es algo que tenemos bien relacionado con la cultura mesoamericana. Exacto. Y por ende el Tolkien está absolutamente arraigado a ese tema. El tema ahora me llegó, de hecho, leyendo la afirmación galáctica, el canalizo con el fin de cuestionar. Claro. O sea, todo este viaje que hace de relatar un poco su búsqueda y encontrar una guía en lo que él estaba buscando, y cómo él pasa por este proceso de la muerte, Exacto. de la muerte de su yo, ¿no? Y comenzar a entender los aspectos más profundos de la sabiduría mesoamericana, de la sabiduría específicamente yaqui, pero también de algo que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con la cultura norteamericana en general, que es anclarse al origen, a la sabiduría del territorio. Claro. Y que creo que eso es lo que más caracteriza a mí desde un aspecto un poco negativo de los norteamericanos, ¿no? Yeah. Que yo siempre tengo así como esa imagen de Estados Unidos con que tiene todos los climas, tiene el Gran Cañón, o sea, lugares que son grandes ríos, o sea, un paraíso. Claro. Pero la visión del origen de Estados Unidos es súper enigmática. Claro. Digamos, los saberes. Y de repente ver cómo la historia de Castañeda encuentra digamos, una enseñanza antigua y la traslada al mundo norteamericano que está en la jungla de concreto. O sea, ellos no tienen ningún tipo de vínculo con su origen hasta que de repente aparece esto, ¿no? Un estudio antropológico, sin el fondo eso, ¿cachai? No es un libro, un cuento. Y es impresionante el movimiento que repercute después a nivel generacional, porque esto, digamos, empieza el 68, pero hasta el día de hoy los libros de Castaneda, o sea, digamos, los libros de Castaneda se venden. Es algo y tienen, no sé, yo tengo la edición número 34, o sea, una cuestión así brutal de las enseñanzas de Don Juan, y que en el fondo te muestran una parte igual del tema de los mayas, que tiene mucho que ver, porque en el fondo, no me acuerdo si lo mencionan también en el factor maya, pero sí en algunos de los libros de Balún Botán, en donde, claro, existe como la enseñanza maya galáctica, se implanta ahí en Mesoamérica, y después se reparten en diferentes como pequeñas culturas, y una de esas culturas son las culturas del norte, donde están los yaquis. Es tanto que Don Juan habla siempre del nahual y del tonal, que aunque no es lo mismo que nosotros sabemos como sello y tono, en el fondo tiene palabras similares. Tonal se parece mucho a tono, claro. Y nahual en el fondo es el kin o un sello, ¿te fijáis? Pero no significan lo mismo. Pero en el fondo viene con toda esta estructura de transformarse en un guerrero y adquirir la impecabilidad. Y cuando yo, por ejemplo, yo soy guerrero, entonces cuando leía Castaneda, sentía como que estaba en un libro que me estaba escribiendo a mí, o como que yo lo escribí en otra vida, ¿te fijáis? Y las enseñanzas y las partes en donde aparece Don Juan explicando sus enseñanzas, que están tanto en las enseñanzas de Don Juan como en Relatos de Poder, como en Viaje Ixtlán, bueno, para decir en Viaje Ixtlán, que es el tercer libro,
por ese libro recibe un doctorado. Entonces, estamos hablando de un trabajo científico Mm. eh, 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 revisado y promovido por universidades. O sea, no es un cuento. Independiente que hay toda una corriente que dice que no es así, porque no hay, ¿cómo se llama?, estudios de campo, el weón destruyó todo, porque en el fondo la enseñanza principal que le hace Don Juan, aparte de la enseñanza de los conceptos, es que para poder convertirse en un nahual y poder ser un chamán que abrace esta cuestión, tiene que borrar toda su historia personal. Que en el fondo es en parte lo que también hace José Argüelles. Si tú te fijas ahí, Claro. Balún Botán en un momento de su vida dice, yo tengo que salirme de la universidad, tengo que hacer esto, tengo que empezar a promover la ley del tiempo, entonces te empieza como, en alguna forma, borrando todo lo que era para convertirse en todo lo que es, que no significa borrar y matar a todos los que están atrás, sino que tú ya no eres esa persona que era antes, eres una nueva persona, tienes que limpiar la isla del tonal, te dice, que la isla, él dice, el tonal es como tu vida 3D, tienes que limpiar esa isla para poder entrar de verdad a este poder del Nahual y convertirte en este maestro, en este chamán, en este conocedor de las fuerzas sutiles. Y interesante porque todos los que aplicamos la ley del tiempo y lo reconocemos un poco como un camino propio, ¿cierto? Exacto. Y también colectivo, ¿cierto? Un movimiento que está surgiendo hace mucho tiempo, eh, de cómo conocernos, ¿cierto? En nuestros aspectos más inconscientes, Mm, ¿cierto? Lo que traemos más allá de lo que conocemos exacto. sobre nuestra vida tecnosférica, ¿cierto? Lo que conocemos. Siempre hemos hablado, ¿cierto?, de que la ley del tiempo va a la raíz del sistema de creencias, Exacto. ¿cierto? Desde donde proyectamos nuestra realidad, ¿cierto? Que es el tiempo principalmente gregoriano, los días de la semana. Nacemos en este mundo, en ese mundo que no nos conecta con un ritmo natural. Claro. Y el sistema del módulo armónico del Solkin, que tiene un ritmo, digamos que nos ayuda a entrar en un sistema de sistemas enteros. Exacto. Y creo que el tema del nahualismo, ya sea cualquier cosmovisión mesoamericana, porque claro, hay diferentes cuentas, Exacto. existe toda una historia en relación a las cuentas de todas las etnias mesoamericanas, pero en este caso hablamos de los mayas galácticos bajo la ley del tiempo para abrirnos no solamente a despojarnos de nuestro ego de desde donde nacemos, sino que también a posicionarnos bajo un arquetipo armónico para entrar en una perspectiva galáctica, una perspectiva totalmente nueva que es difícil de hacer. Es difícil y yo siento que Carlos Castaneda hace un aporte fundamental en el entendimiento superfluo de lo que significa cambiar tu tiempo. Porque en el fondo, esta enseñanza de borrar tu historia personal, en el fondo es borrar todo lo que conoces para poder dejar entrar lo nuevo. Y muchas de las cosas, incluso cuando tú vas leyendo los libros de Castaneda, te das cuenta que Don Juan se ríe, lo molesta, le dice que todavía no entiende, se va, lo deja solo, vuelve, le hace bullying, por así decirlo, porque en el fondo él lo ve siempre súper aferrado y con una como agarrándose para no traspasar esa barrera del miedo, ¿cachai? En donde te tenés que transformar y olvidar de todo. Incluso la señora, en el documental que estuve viendo como para refrescar un poco la historia de Castaneda, dice que hubo un momento en donde vuelve de un retiro donde va con Don Juan, que fue el minuto en donde él ya tiene esta experiencia del águila, él tiene una experiencia en donde él se transforma en un águila y empieza a volar, ¿te fijáis? Entonces logra ver ese límite de la realidad y se logra meter su espíritu dentro de un águila y volar. Y cuando vuelve... Se transforma en nahual. Se transforma en nahual, ¿cachai? Y vuelve y se separa de la familia, ¿cachai? Deja todas las cosas que era, se va a buscar otro lugar, ¿cachai? Que tenía su éxito de cómo se llama, de su libro, y era millonario, y se empieza a formar en algo como medio sectario, ¿te fijáis? Claro. Con gente seguidora que es muy fanática. Imagínate, tenía un bestseller en una portada en la revista Times, tenéis millones de libros, todo el mundo está ahí en una época hippie en donde este libro está haciendo revuelo, está como sacando de la tierra lo que tú decías y los ancestros terrenales de los yaquis en esa época. Y por otro lado, está también en la época en donde se está develando un poco la ley del tiempo, está paralelamente José Argüelles haciendo toda su investigación sobre la ley del tiempo. O
sea, yo ya el hecho de que salga mencionado en el factor Maya ya es un hecho, y yo creo que para la gente que quiere ver como un lado más realista o tridimensional sobre qué es lo que es ser un king planetario, o sea, como king planetario, ¿te fijáis? Como alguien que busca la impecabilidad en sus actos, creo que la historia de Castaneda en este estudio antropológico es un súper buen comienzo, porque en el fondo te lo deja súper claro en base a enseñanzas básicas y lógicas de qué es lo que significa borrar tu historia personal, po. Claro, cómo aprender a vaciarte lo Exacto. suficiente para aprender algo realmente nuevo, tal vez, Así algo es. y hacer un real cambio que a veces es tan importante, ¿no? O sea, todos lo que hemos profundizado en la ley del tiempo, sabemos cuándo fue nuestro punto de De antes y después, inflexión, ¿no? Cuando obvio. nuestra muerte así, pero nuestro bardo y Exacto. nuestro tránsito a después entender que esto es mucho más allá que reconocerte en un aspecto, digamos, de un arquetipo, ¿no? Sino que es Exacto. una programación mental. Y que independiente de que sea un arquetipo, es algo con lo que tú vives día a día. Porque en el fondo Mm, tampoco la gente siempre me pregunta, es como que, oye, ¿cuándo me voy a dar cuenta de que yo sí soy un guerrero cósmico, en mi caso, o un mm, enlazador de mundos cósmicos? Es que no es que te dis cuenta que eres un enlazador de mundos cósmicos. Tú sabes que eres un enlazador de mundos cósmicos, un guerrero cósmico, pero estás todos los días trabajando para ser un mejor mm, arquetipo. Es un mm, tema diario, ¿cachai? sí. No es una meta a la que tú llegáis y te convertiste, sino que tú llegas a un lugar y después tienes que incluso trabajar más para mantenerlo. Yo tuve una vez una lectura en un encuentro ahí en el sur de Chile con una abuela azteca ¿Ya? y tenía otro sistema. Pero bueno, me hizo la lectura y yo, bueno, le dije, le quiero hacer dos preguntas nomás. Quiero calcularle, quiero que me explique, digamos, la secuencia del día de mi nacimiento para entenderlo. Pero también quiero saber el día de hoy, qué es lo que está pasando también hoy. De la misma forma, o sea, lo que me va a explicar en mí, quiero que también me lo expliques, pero de lo que está ¿No? pasando Ahora, ahora. Y me dijo, oye, no, esa pregunta no la hacen. claro, Todo el mundo quiere saber un lo que poco como pasó. lo que pasa. Y eso es lo que yo digo, como si le damos tanto poder, inclusive a nuestro aspecto zodiacal, ya sea cualquier cosa, ¿cierto? Que nos relacione con nuestra fecha de nacimiento, importa también entonces lo que estamos transitando en el día a día. Exacto. Y eso es lo que este sistema de la ley del tiempo con el sincronario 13 luna y este módulo armónico nos ayudan a transitar, ¿no? De que existe también un lenguaje arquetípico que tiene un orden Claro. súper bien establecido y que si uno se lo aprende también tiene herramientas para usarlo y aplicarlo en el día a día, ¿cierto? Más allá de Claro. devolvernos siempre a nuestro yo de nacimiento, sino que entender el movimiento y la dinámica que existe para aplicarlo en el día a día. Y mira, para no alargarnos, porque podríamos estar hablando de Castaneda un montón, Sí. quería que revisáramos de nuevo el oráculo, porque creo que en el oráculo está muy bien ejemplificado como el arquetipo o lo que hizo Castaneda. Mm, Si tú veis, por ejemplo, a la noche resonante, la abundancia que logró con el tema de los libros, está más que claro. claro, ¿cierto? En la parte oculta tiene la serpiente y la serpiente tiene que ver con la transformación, el hecho de haberse convertido en una persona común y corriente, porque Castanea era una persona común y corriente antes de irse a... Incluso cursó antropología y ahí se le ocurrió porque un amigo le dijo que conocía a un yankee, o Sí. sea, esa es la Era una historia, persona muy normal. muy normal, ¿te Mm, fijáis? Y después el verse enfrentado a la muerte. En los libros sale muy, muy bien explícito el miedo que él tiene a consumir el peyote y todos los brebajes estos que le prepara Don Juan para poder, porque en el fondo lo que Don Juan hace es entregarle diferentes tipos de plantas de poder, se llaman, más que claro. alucinógenas, se llaman plantas de poder, Ujú, para que empiece a borrar la isla del tonal, o sea, para que empiece a limpiar, perdón, la isla del tonal, para poder borrar su historia personal. Entonces es como una terapia de largo plazo que le hace mm, y se da cuenta que tiene que entregar esta información porque él vislumbra que lo que él está haciendo es lo que va a trascender y que va a llegar y a hacerse famoso en el nivel, porque en el fondo, en esa época, lo que hablábamos antes, es una época en donde el mundo está antiguerra, con la libertad, con el hipismo, con estos temas más esotéricos, y aparece este libro, ¿cachai? Que es como wow, y después aparecen los siguientes que son como wow, wow, ¿cachai? claro.
Y tú decís, wow, este tipo como que en el fondo se enfrenta a la muerte, hablando del cómo se llama, del lanzador de mundo, y al final se tira, en el fondo, en el último libro, Una realidad aparte, que es el cuarto, el libro termina en donde él se tira por un acantilado, ¿cachai? Se Claro. tira y se convierte y no Rafael. muere, ¿cachai? Entonces logra convertirse en un brujo. Y eso para mí es el guía, la estrella, ¿cachai? La estrella que es resonante en este caso, que viene a sintonizar y convertirlo en un artista, pero así ya a nivel galáctico, po. Sí, yo me quedo mucho con el enlazador de mundo, ¿Ya? que es el puente, ¿no? Hablamos de esta deconstrucción o de vaciar y de desapegarse de tu yo, ¿cierto? De tu identidad, que mejor forma hacerlo con el enlazador de mundo, ¿no? Que es, Exacto. es, es la muerte y el arquetipo para desapegarnos de lo viejo y de lo que no nos sirve. Y en su historia de vida, creo que los años enlazadores son muy significativos. A Mira, ver, dale. en el año 26 es cuando él ya llega a estudiar a Los Ángeles. En el año Exacto. 51 y él está justo en su antípoda perfecto, año Sí, 26. Así que está en el enlazador de mundo resonante, sí, ¿cierto? Que es de la onda encantada del sol. del sol. Cuando conoce y hace este primer viaje a México y conoce a Don Juan, ¿Ya? está transitando el enlazador de mundos lunar. ¿Ya? El desafío de la muerte, ¿no? El desafío de la muerte y de la onda encantada de la serpiente, o sea, para cambiar de piel. O sea, creo que el enlazador de mundos lunar, que aparte es un signo claro en la tumba de Pacalbotán, Sí, es un sello el así. símbolo de Marte, claro. El que Imagínate, está solo arriba. imagínate que ese es el King cuando está transitando, cuando Tienes tiene esta razón. primera experiencia con Don Juan y digamos, se encuentra al tiro con una persona que va a su mente. Yo creo que él como guerrero y transitando justo esa zona tiene que haber sido muy difícil, ¿no? Porque Es es que, cuestionar y cuestionar y es cuestionar y que, tratar de darle una explicación a la muerte es sí, súper sí, difícil. O sí, sí, sea, sí. ¿qué es al final? ¿Cómo tú defines algo que cuesta Claro, tanto ponerle cierta palabra? Y también tengo que el año 68, que es cuando publica las enseñanzas de Don Juan, él está transitando Enlazador de Mundos Planetarios. Que también claro. lo vimos en la onda encantada pasada con, Sí, con sí, sí, Johnny Chaplin. Exacto. Y también, ¿cierto? Este libro también nos ayuda a representar la muerte en sí, ¿no? Porque toda esta historia de Don Juan es la forma en cómo tú lidias con tu mente, te revisas tus patrones mentales, Mm. cómo piensas para poder transformarlo y superarlo. Así que creo que haya publicado las enseñanzas de Don Juan en un enlazador de mundos planetario, digamos, es la Claro. manifestación de cómo, De cómo, de cómo morir, digamos, y y, desapegarse de manera sana y volver y yo creo que eso es lo Mm, que le llegó a la mayor cantidad de gente. mm, Porque lo que hablábamos antes mm. es que yo no sé si es que existe una tesis más famosa, porque Ah, vimos en algún, me acuerdo con Carl Sagan, ¿te ujú. acordáis que él hace una tesis sobre un tema en Marte Ah, o en Venus y sí, mandan en una Venus. sonda Y que después lo y que comprueban. después lo comprueban y se convierte como en una tesis que de verdad era una tesis que Sí. significó? Acá hay una tesis que en el fondo cambia una cosa, es un bestseller. ¿Cachai? Y yo creo que a nivel cultural es mucho más conocido Carlos Castaneda con su tesis, o sea, que hay Mm, gente que haya leído en la tesis de Carlos Castaneda, que hay gente que haya leído la tesis de Carl Sagan, quizás la de Carl Sagan es más científica, claro. pero en La otra cuanto a lectores, es un hit literario, ¿quién, ¿no? quién lee una tesis? El profesor que te evalúa, Claro. ¿cachai? ¿No? Vender millones de copias de una tesis y después sacáis un doctorado con otro libro y el viaje a Ixtlán es un librazo, Mm, ¿cachai? Son librazos estos temas. Cuando estamos sí. hablando de temas y aparte son como, ni siquiera un libro como inventado, sino que son como fechas. Me fui para acá y partí para allá. Claro, Después una bitácora. fecha. Entonces es como leer una historia completa con fechas, lugares, etcétera, etcétera. Y también creo que hay algo que es súper especial, que lo trae también José Argüelles, La Ley del Tiempo, y también Castaneda, en que dentro de toda la cultura mesoamericana, no sé si sabemos, digamos, con todo lo que existe, ¿no? Con todas estas plantillas de templos que hay, digamos que hay mucho misterio. Sí, po. Mucho misterio, o sea, para lo que realmente fue, quizás qué tanto más tenemos todavía por descubrir,
en lo mismo que es Norteamérica, ¿no? Que han Mm. perdido esta desconexión y de estudiar su origen y Claro. estudiar en profundidad. Digamos, yo creo que el exterminio ahí fue tan rápido que digamos, no No hubo dejó espacio. no dejó espacio para ver qué más había ahí. Seguramente que hay un tesoro que ya lo estamos descubriendo, ¿no? Con la ley del tiempo. Ya estamos viviendo Claro. una herramienta mesoamericana en el día de hoy, ¿cierto? En el siglo XXI que es fascinante. O sea, Exacto. el entender el Solkin en el cuerpo es una cosa que te cambia la Sí, po. mente. Y, y creo que es digamos, eslabón más a ir descubriendo esta riqueza que existe en todo ese territorio. Tal cual. Yo siento que muchas de las personas que les cuesta también entender la parte de la ley del tiempo, de la parte técnica, por la parte científica de la ley del tiempo, o sea, si tú entras en herramientas como el encantamiento del sueño, el telectonón, son herramientas científicas, ¿te fijas? Entonces es difícil como de absorción. Mm, Siento que las enseñanzas de Don Juan y los primeros 4 libros de Castanea pueden servir mucho como para darle un contexto, sí. porque en el fondo es un lenguaje mucho más simple, mucho más cotidiano, y si tú dejas de lado un poco el hecho de que el primer libro no se toca mucho el tema de de las plantas de poder, en los demás sí se toca un montón, siento que la enseñanza de Don Juan, o sea, los párrafos en donde sale parafraseado Don Juan, tienen un contenido, pero muy, 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 muy importante. Incluso Mm, muchas de las frases que nosotros vemos dando vueltas en las redes sociales son sacadas de estos libros. mm. Así que eso, Seba. Pasemos al siguiente invitado, Pasemos. que no deja de ser menos complejo. Uf, otro genio. Y Leonardo, este sí que es genio. no, Leonardo da Vinci, uf, siglo XV, 15 de abril de 1452, ni siquiera se había cambiado el calendario. Seguimos Weón. en el calendario juliano. Estamos en el calendario juliano. Está adaptado, si es en la fecha adaptada del calendario gregoriano. 1577, Tierra Galáctica Roja. La evolución, ¿cierto? En este proceso de amor incondicional o amor universal que hace el perro, el arquetipo galáctico es el navegante. Veamos entonces la firma galáctica. La firma galáctica. Tierra Galáctica Roja, 1577, Leonardo da Vinci. La afirmación galáctica dice: armonizo con el fin de evolucionar, modelando la sincronicidad. Sello la matriz de la navegación con el tono galáctico de la integridad. Soy guiado por el poder del nacimiento. Así es. Y el oráculo de la Tierra Galáctica tiene como análogo el viento galáctico, que es el Kin 242. Como guía tiene el dragón galáctico, que es el Kin 21. Tiene como antípoda la mano galáctica, que es el Kin 47. Y su oculto es la semilla rítmica Kin 84. Tiene como Cicrono el 193, caminante espectral de la onda encantada de la noche, y nace en el anillo solar del mago entonado. Tiene harto de mago. Es el mago que viene ahora. El próximo anillo. El próximo anillo, ya estamos llegando ya. Así que vamos a entrar en un año mago como el año de nacimiento de Da Vinci. Y es Exactamente. importante. Yo encuentro que acá, hablando de esto del calendario juliano y del calendario gregoriano, Sí, todos los años magos nos toca el bisiesto. el año mago toca los bisiestos, exacto. Así que nos va a tocar el Hunapku Bueno, Q21, tenés razón. 21, el 0.0, Hunapku 0.0. 0.0. Así que todos los años magos, así que nos va a tocar seguramente ahí. Y que el mago entonado es el quinto piso de la onda encantada, el perro. Entonces, en el fondo, estamos en este mismo proceso evolutivo, está en ese mismo año. Y nace en una luna planetaria Alfa 12. Seba, ¿qué te pareció la vida de Vinci? Tú eres un enamorado del ¿cómo se llama? De la historia antigua. Estuvimos hablando antes de partir y la verdad Sí, está ahí no, emocionadísimo con este personaje. fascinante. ¿Qué es lo ¿no? que a ti te fascinó de Leonardo? Uy, es que hay que decir, es un absoluto genio, creo. Es un hombre. Hablamos en el capítulo anterior de la Tierra como el navegante, Sí, como el adelantado a su tiempo, ¿no? claro. Y este sí que era adelantado a su tiempo. O sea, No, este se ya pasó. se pasó. O sea, diseñó, o sea, todas las cosas que él veía y podía diseñar fueron los que fueron comprobándose después con el tiempo. O sea, Exacto. de verdad que es una de las personas como más adelantada a su época que yo creo que hemos revisado por lo menos hasta el Seguro que momento sí. y que seguro que en la historia debe ser uno de aquellos.
Bueno, un montón de sincronías. Y me quedo bueno, yo creo que van a salir varias, pero me quedo con la época en la que estaba, ¿no? El Renacimiento es una época de florecimiento después de una época muy oscura de la Edad Sí, Media. Y digamos que coincidió con un montón de personajes que digamos, marcaron un periodo histórico muy, es verdad. muy avanzado para la historia. Estuvo, ¿cierto?, a la par con Miguel Ángel, con Donatello, como grandes pintores. Aquí empieza la arquitectura, que Claro. es la arquitectura que tenemos hoy Hoy en en día. día. Y comienzan, digamos, los avances en la anatomía, o sea, los avances en medicina aquí son, pero también extraordinarios. Eh, entonces, aquí, digamos, es un genio que es capaz de hecho, lo que más creo que se ve plasmado es que es la representación del hombre renacentista. Exacto. O sea, de que tú me lo dijiste, Polímota. un polímota, o Sí. sea, un personaje. Polímata, perdón, polímata. Ya, que eso que es un personaje que es capaz de Es un, combinar todo, ¿no? mira, Una por cosa ejemplo, así. es una persona que tiene más de una expertise. Por Ya, ejemplo, acá tengo que es un polímata que era pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Era mira, experto en todas esas áreas. O sea, mira, imagínate, o sea, tú eres experto en una cosa o en dos, tres cosas. Yo soy claro, experto en una, dos, tres cosas. Este tipo era, o sea, hacía tema de agua, construía, claro. pintaba, cantaba, o sea, hacía música, o sea, anatomía, o sea, olvídate, No, hizo el ingeniero, hombre sí. vitruviano, el tema del Fibonacci, codificaba el texto, incluso después se hace famosa esta película El Código Da Vinci, que vimos un parte con Tom Hanks, que se hizo famosa, que en el Claro. fondo toma un poco de este como ocultismo que tiene que él tener por su creencia y por la época en donde está, ¿cierto? Es como una cuestión impresionante. Hay que acordarse que es desde la época de Galileo donde, Claro, donde donde te empiezan mataban, po. y donde existe un gran descubrimiento sobre la astronomía. Sí, O sea, se descubren los planetas, el sistema solar. Por ende, la cosmovisión aquí comienza digamos, a separarse de la población en general. O sea, existen personajes que empiezan ya como a descubrir saberes y que transgredían las normas de la época. claro. Entonces necesitaban, ¿cierto?, vivir un poco clandestino, un poco en el lado un poquito más oculto, porque cualquier señal de amenaza frente a una iglesia que tomaba cada vez más poder, Mm. era bastante corrupta en esa época. em, ¿En te- esa te- época? bueno, en toda época, toda la razón. Em, digamos, te quemaban en la hoguera, o sea, Sí, no, sin duda. así que me Eh, parece una persona, pero Y increíble, la, o y la- y sea, la histo- y la historia personal también no deja de ser, weón, porque en el fondo él nace de un hijo ilegítimo de un personaje medio noble, ¿cierto? Que vive en Vinci. En esa época los apellidos no existían, sino que se decían de donde tú eras, él es Leonardo da Vinci, porque estaba en la ciudad de Da Vinci. claro, Y el papá de él como que hereda una casta de esclavos, tiene algo bien raro en donde la mamá de él tiene 15 años y en el fondo queda embarazada, es reconocido como hijo ilegítimo, pero él estaba comprometido con una persona de su misma categoría, por así decirlo, de noble, claro. y como que ya se lo lleva a su casa, pero nunca es querido. Pero descubre que tiene este como dote artístico y se lo lleva a un maestro italiano y el maestro italiano lo adopta y se parece que este cabro es como seco Mm. y pasa sus años como de aprendiz con él y después lo supera. En el fondo se termina yendo, terminan soltándolo porque el tipo ya no había cómo controlarlo. De hecho, menos mal, porque cuando se libera, digamos, y ahí hay un kin creo que importante, porque él creo que comienza esa época en A los cuanto 17 años, sí que lo tengo. Viento cristal de la onda encantada del mono. Es cuando se le lleva al taller de al taller de, Andrea de Verrocchio. de Verrocchio, Sí, ¿cierto? Y hasta que trasciende, me parece, porque esa es aquí la mano cósmica, que es cuando sí, tiene 18 años, él ya como que, digamos que consolida un poco la formación dentro de este taller, ¿no? Como que claro. aprende de todo un poco, porque ahí no solamente eran pintores, sino que
fundían, De todo, no, de todo. hacían esculturas, hacían... Lo que pasa es que eso como de polímata que hablábamos era como algo que se buscaba, era como ser como experto en el todo, ¿cachai? Buscar la... Si tú Es eras que no había. pintor, tenías que ser escultor y tenías que saber trabajar los metales, entonces también tenías que saber un poco de ingeniería, también que saber resistencia, cálculo, tenías que tener todo, porque en el fondo incluía todo. Eran verdaderos alquimistas aquí, Es que claro, incluso si tú miráis las, ¿cómo se llama? Las composiciones artísticas y las obras pintura, en el lado pintura de Leonardo da Vinci, todas tienen esta forma geométrica sagrada, en donde ocupa el espiral, la secuencia Fibonacci, donde pone las caras, donde pone... Y si tú, incluso si tú te vas a la parte como ocultista, guau, hay un código guau, metido adentro de todas las obras, brutales, todas las obras, hay temas cuáticos donde mete ciertos símbolos escondidos para poder dejar la historia bien resguardada. Es como bien No, cuático. es un personaje muy... Da para dar un capítulo, yo creo, completo de Da Vinci. Es O sea, verdad, es verdad. es increíble. Creo que hay algo importante que, claro, termina esta mano cósmica a los 18 años y después comienza su etapa amarilla. Exacto. O sea, como que él aprende en este taller que lo posiciona ahí, donde saben que es un hijo legítimo, así que por ende lo tienen ahí Claro, porque es habilidoso, exacto. pero no lo forman del todo, porque siempre se ha dicho después, lo que leía era de que la base de educación que tuvo no fue la más sólida en comparación a sus pares. Claro. O sea, todos los pintores, a Miguel Ángel, todos los que Los que lo digamos, rondeaban. los que lo rondeaban, tuvieron una formación bien definida desde chico. Él como que está, a veces lo querían, a veces no, o sea, como que está a veces con el abuelo, lo Claro. escondían porque como era ilegítimo, así como que Exacto. entonces no tuvo esa formación y siempre fue como una inseguridad que le llevaba a terminar las cosas, digamos, en bastante tiempo. Claro, el tema que se le critica a eso es lo que tú decías, es claramente eso, es que en el fondo se tomaba su tiempo. No era, no, Bastante. no era una persona que era, Eficiente. claro, no era eficiente, pero sí era eficaz. Sí. ¿Cachai? Porque en el fondo cumplía los Cumplía. objetivos, pero no los cumplía en el menor tiempo posible, que era algo que en el fondo en la época empieza a dar vueltas, ¿cachai? Entonces, Algo muy propio de la tierra también. Lo que hablamos de la mano y la tierra, ¿cierto? claro, La mano de accionar, pero de la tierra de buscar la evolución exacto. y hacerlo en un tiempo. O sea, Y también y lo hablábamos antes también, o sea, el tema de que de repente para poder hacer obras que son de alguna forma trascendentales, mm, necesitan de evolucionar. Entonces hay muchas pinturas, tanto por ejemplo la Mona Lisa, que en el fondo trabajó 4 años en ella y después trabajó 4 años más en ella y en el fondo le va dando capas y capas y capas. Entonces la Mona Lisa en el fondo tiene así una cantidad de capas de pintura, entonces eso le da volumen y el relieve te da la perspectiva y hace estos efectos que no son capaces de ser reproducidos con pincelado con altas reproducciones, como lo veíamos con Van Gogh, que hacía un montón de pinturas, pero ninguna claro. tenía esta característica de relieve y de ser tan magnánima como lo que hizo Leonardo da Vinci en las pocas obras que pintó, porque tampoco son muchas. Lo mismo pasa con La Última Cena, Mm, en donde en el fondo él va en contra de como las políticas de cómo representar a Jesús, ¿te fijáis? En los momentos, en cómo están bien geométricamente separados todos los personajes. Entonces, antes de pintar hacía un cálculo matemático, tenía todo un tema que no era llegar y pintar, claro. y se tomaba todo su tiempo posible porque en el fondo tenía que entregarle un contexto, y esa era la crítica la gente, que lo veis desde el punto de vista, por así decirlo, empresario. Oye, hazme un cuadro, sí, ok, ¿cuándo lo querís? Lo quiero al tiro. Claro. Ya, ok, te lo hago al tiro y después te pones 4 años en entregármelo es para ahorcarte, po, weón, ¿cachai? Por eso lo criticaban tanto, ¿no? Nunca va a terminar nada Nunca va a terminar. Leonardo, pero se vio después en el tiempo que, digamos, las cosas que hizo trascienden hasta el día de hoy. Un personaje totalmente, digamos, icónico. O sea, Da Vinci, a mí lo que más me llamó la atención fue la historia de La Última Cena, que la verdad la desconocía. Yo no sabía ahí que las obras en el Renacimiento estaban plasmadas en las paredes. Claro. Eso lo encontré totalmente increíble. Por eso después lo del techo, ¿cierto? Con Sí. Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina. Pero él cuando pinta La Última Cena, cuando ya pasa a su etapa en Milán, ¿cierto? Él es de Florencia, un Sí. poquito más al sur, ¿cierto? Un poquito más arriba de
de Roma, pero él después se va a Milán, que era como una de las ciudades más florecientes de la época. Milán Claro. tenía un auge muy, muy especial y ahí, digamos, él va más que como pintor, como ingeniero, de hecho. Exacto. Va a ser el tema de los ríos, que era por lo que ganaba plata. Sí. Pero Y construcción de catedral y cosas de así. catedrales y de guerra, defensas Sí, contra las posibles invasiones, porque fue una época también de muchas guerras. Pero cuando tiene que hacer la última cena, en ese momento, todas digamos, los edificios más importantes, las capillas y todo eso, tenían dos pinturas que tenían que estar sí o sí, que era la crucifixión claro, y la última cena. claro. Y todo el mundo, digamos, en la época pintaba la última cena como el momento en que Jesús parte el pan, ¿cierto? Exacto. Y lo reparte entre sus discípulos. Así que eso está graficado. Y aquí es donde Leonardo dibuja, digamos, otro momento de la última cena que por eso, digamos, causa esta diferencia notoria frente a las otras, que es el momento en que dice que alguien lo va a traicionar. Claro. Yo no tenía idea de eso. O sea, la Sí. expresión de cada uno de los elementos de los apóstoles y todo eh, grafica una expresión humana Mm, que nunca antes se había visto. O sea, claro. el realismo, de hecho, característico del Renacimiento como pintura, es característico en la Última Cena, porque Mm. es capaz de llevar a los personajes, digamos, de la Biblia, del momento, digamos, era el bestseller de la época, Sí, es por la supuesto. Biblia, ¿no? Sigue siéndolo. Claro, le da un carácter de emoción Mm, y de emoción del momento más dramático, ¿no? claro. En la última cena, el momento más dramático, digamos, Es no es cuando, cuando parte el no, pan. pues no, pues es cuando dicen que alguien lo va a traicionar. Pues Yo, ¿quién? yo eso lo encontré notable, o sea, Yo a mí con el tema de la última cena me tocó ver un documental de Leonardo da Vinci, pero más orientado como al código, ¿cachai? A lo que él ujú, era y todo el tema. Ahí tuve un acercamiento a lo que son los cátaros, ¿te fijáis? Lo conversábamos antes de estos seguidores de Juan y ujú, los seguidores de Pedro y la persecución que hace la iglesia de Pedro, por así decirlo, para exterminar el tema de Juan por un tema de diferencias de opiniones. mm, Poniendo contexto, en los cátaros lo que hacían era seguir una iglesia que dejaba a Jesús, que era más que nada con la pobreza, ¿cierto? Y enfocada en la figura femenina de María Magdalena. mm, Y por el otro lado está la iglesia de Pedro, que está más en el lado de la ostentación, ¿cierto? Y de resguardar la figura de Cristo con cruces, ¿te fijáis? Como la crucifixión y como momentos de sacrificio para que la gente donara plata y crecieran ellos y se convirtieran en una iglesia poderosa porque a través del poder podían controlar lo que era la religión, que en el fondo claramente esa es la guerra que ganó, que ganó, claro. y que en el fondo también hablando de la última cena, lo que ahí hablaba el experto, decía que en el lado, si tú miráis la última cena, en el lado izquierdo están los seguidores de Pedro, en donde está como Juan, como acobijándolos, como tratando de decir, oye, mira, sabéis que esto va a ser así. Y por el otro lado están los seguidores de Juan que están como diciendo, no, ¿sabéis de qué lado va a ser el tema este de que nos va a traicionar? Y se muestra como esta separación de las dos iglesias. Y está Jesús con una mano arriba y otra mano abajo. ¿Te fijáis Mm, que era como la representación del equilibrio? ¿Te fijáis mm, de cómo están estas fuerzas y quién va a ganar y cuál va a ser la herencia final claro. de este tema? Y en el fondo pinta la figura de Juan como con rasgos femeninos y que después lo comparan con otra pintura en que es el mismo personaje pero que es femenino, entonces al final creen que es María Magdalena y no es Juan el que está ahí. Entonces genera un revuelo. Esto estamos hablando que por esta cuestión que estoy diciendo, si el papa que estaba en ese minuto, que no me acuerdo que supiera esto, te mata. O Ah, sea, claro. te estáis poniendo la soga al cuello. Está codificado y yo creo que era un código también hacia el futuro, o sea, hacia El- la... y me pareció muy divertido porque en el fondo el pensamiento cátaro y dentro de todas las cosas que hay dentro de ese pensamiento y que es donde está la Inquisición, va orientada a ese grupo de personas, eh, estaban en contra de la representación de la cruz, porque no porque dijeran que Jesús no murió en la cruz, Mm, sino que es por como enaltecer la herramienta de muerte. Es como que, por ejemplo, si a mí yo me muriese o me mataran ahorcado y me hicieran un altar con una cuerda.
y que nosotros tuviéramos la cuerda, así como, oye, me ahorqué. Sí, claro. No, claro, ellos decían que no, porque no podía, que la cruz está bien, era un símbolo que era donde se murió Jesús, pero no había por qué enaltecerlo. Incluso en todas las iglesias cátaras no hay cruces. Mira. ¿Cachai? Y ese es el símbolo que la iglesia de Pedro es como, este hombre sufrió en la cruz, ¿cachai? Tenemos que sufrir como él, y muestran como un tema más de sufrimiento y de dolor para soltar los bolsillos. En el fondo la iglesia católica iba dirigida a eso. Una empresa. A una empresa. Y hay algo, bueno, aquí de Da Vinci y bueno, el Renacimiento tenemos harto que hablar porque también tiene mucho que ver con el tiempo. Es que se crea el reloj. Claro, en la época Aquí del reloj. se crea el Y reloj el de calendario mano. gregoriano en el 98, no me acuerdo. 1598, pero ahí ya está terminando el Renacimiento. Aquí, Claro. 1505, parte el reloj de bolsillo. Y el reloj de bolsillo causa una revolución silenciosa, pero importante y potente. súper importante, porque tiene que ver mucho con la visión del tiempo de hoy en día, ¿no? Hoy día vemos básicamente el tiempo relacionado a lo que tú puedes generar en dinero. Claro. Y esa es la gran digamos, visión del tiempo en la cual nosotros hemos nacido, crecido y nos hemos formado casi. Y estamos descubriendo, ¿cierto?, a través de los códigos de la ley del tiempo, de que el tiempo es una ley natural. Claro. ¿Ya? No es un sistema mecánico y digamos, basado en cuánto yo puedo ocupar mi tiempo para ganar dinero, sino que es cómo yo utilizo el tiempo en pos a la armonía del entorno, a qué arte tengo yo para relacionarme de manera armónica, cíclica, con mi abundancia y con mi arte, ¿no? Encontrar mi esencia. Y aquí es donde encontramos que el reloj comienza a entrar en esta modalidad empresarial, a controlar sobre todo el control de los préstamos. Claro. Y empieza a causar esta guerra entre los nuevos prestamistas a través de este sistema, ¿cierto? A diferencia de los judíos. Claro. Que los judíos siempre fueron los prestamistas de esa época. Entonces aquí empieza ya la persecución, porque como habían nuevos prestamistas, los antiguos prestamistas judíos fueron perseguidos y comenzó aquí una batalla que hasta el día de hoy yo creo que todavía estamos ahí. Y hay varias historias en torno a los judíos en las historias de las historias de las historias. O sea, eso es algo que no paró después de la Segunda Guerra Mundial, probablemente. Ahí o se relajó, no sabemos si después va a pasar de nuevo, porque todavía el poder está en manos de judíos. Esa cuestión es así. El poder económico siempre ha estado en ese como conjuntos de personas. Pero en el tema de Da Vinci, siento que es de estos personajes que aparecen espontáneamente en la historia para dejar rastro y dejar cambios, ¿cachai? Y siento que encarnó muy bien este tema evolutivo, porque en el fondo, si tú lo observáis en perspectiva, el hecho de haber hecho avances tan importantes en tantas áreas de la ciencia, en el fondo te hablan de un personaje que marcó un antes y un después en la historia del planeta, siendo que él no lo hacía por eso. Él lo único que hacía era tratar de hacer lo mejor posible, que en el fondo es lo que te fomenta la ley del tiempo que tú explicaste muy bien ahora, de vivir tu vida como una obra de arte. Y tú, el tipo independiente que venía, como decíamos, de una familia que estaba quebrada, no quebrada, sino que era hijo ilegítimo y que estudió con un gran profesor, pero después estudió química, estudió tantas artes, y en cada minuto de su vida yo lo que me preguntaba es cómo Cresta logró estudiar tanto y hacer tantas cosas. O sea, ¿cómo tú? Y eso es enfocándote en el momento. Y probablemente en ese minuto no le había llegado su reloj. Porque estaba en la época, como tú decís, claro. No tenía el reloj de bolsillo en ese minuto, no tenía esta desconcepción del tiempo mecanizado. Por lo tanto, ahí podemos ver el potencial de un humano expandido al más puro, ¿cachai? Y decir, oye, y ahí yo decía, ¿cómo tuvo tanto tiempo para hacerlo? Y la respuesta lógica que se me viene a la cabeza es que tenía todo el tiempo del mundo porque nadie le vino a separar su tiempo en minutos. Tenía todo el tiempo del mundo. Exacto. Hacía nomás. Probablemente o dormía poco
o se pasaba de un tema a otro. Tal vez si el reloj habría estado, Da Vinci nunca habría podido terminar No, ni una de sus obras. No, pues porque le habrían puesto plazo. Exacto. Le habrían puesto plazos temporales. Independiente de que existía el calendario, ese Claro. es un tipo de contabilización del tiempo. Pero Sí. la frecuencia 1260 se instaura con el calendario cuando se cruza con el reloj. Mm. Ahí es donde parte el tiempo mecanizado. Recuérdate que el reloj, los relojes son de 12 horas. Claro. Miden 24 horas. Por lo tanto, como son de 12 horas, 2 giros del reloj marcan un día. Entonces acelera el proceso al doble. Y ahí es donde empieza la desincronización. La enajenación. También. Empezamos a, incluso cuando tú veías, por ejemplo, los mayas tenían también un tipo de reloj, pero era un tipo de reloj que tenía 20 etapas, pero que representaban las 24, entre comillas, horas del día, las 20 Claro. etapas del día, pero era un giro en un día. Aquí nosotros hacemos 2 giros en un día. Ahí me acordé algo de que aprendí ahí estando en el sur, de que los antiguos acá originarios medían la hora por el color azul. Como por el color azul. O sea, el color del cielo Ya. en la madrugada, digamos, después en el amanecer, después a mediodía, después Claro. entre mediodía y atardecer. O sea, la tonalidad del azul para esa época, imagínate que no hay holografía, Claro, hologramas, digamos, no existe nada. Era así veían el tiempo. Claro. Y se juntaban porque había un nombre específico para el azul de la tarde, de media tarde, ok. o sea, del amanecer, del atardecer. Existía un nombre, de hecho, creo que son 12 nombres específicos en Mapudungun que determinan la frecuencia del azul, Del azul. para encontrarnos, encontrémonos cuando el azul esté, digamos, en Claro, yo esta- leí en un libro de Frank Díaz, que uno de estos antropólogos también maya, o sea, no maya, sino que son estudiosos antropólogos, que decía que los mexicas tenían un sistema de contabilización del tiempo por los 20 sellos. Entonces, encontrémonos cuando el perro, por ejemplo, está, no me acuerdo, pero el perro es cuando está en este lugar el sol, o Mira. cuando estaba la serpiente, que es cuando el sol está abajo, ¿cachai? Entonces tenían como todo un sistema, pero a lo que iba, y que lo mismo decías tú, es un solo giro en el día, no dos. No, 2. ¿Cachai? Porque eso es lo que hace el reloj, es acelera el tiempo al Acelera doble, todo. ¿cachai? Y lo último que es el tema de para terminar y se nos va un montón de cosas, pero Sí. el tema de la Gioconda, de la Mona Lisa. Mm. Ahí también a mí me gustan los temas como que ocultos, ¿cachai? Sí, me gusta ese como Descifrar. descubrir cosas y todo. Cuando veía esta cuestión, ¿quién era la Gioconda? ¿Cachai? ¿Por qué esta pintura? Yo tuve la oportunidad de ir al Louvre en Francia en algún momento de mi vida y estar ahí parado frente a este cuadrito que es chiquitito, no es un gran cuadro. Está pintado en una madera. Está hecho, pintado ¿no? en una madera y que tiene 2 periodos lo pinta entre el 1503 y el 1506, ¿cierto? Entre sus entre- 52 años. Claro, entre mano 1 y humano 6, entre 1503 y 1506, no lo tengo bien anotado, Ujú. en donde le encargan pintar a una persona, a una reina o algo así, Ujú. y el weón no entrega el cuadro. Se Claro. lo queda. Es la esposa, creo que, de un conde. De o un de- conde. de un Y personaje. después lo retoma en el 1510 hasta el 1515 lo está, ¿cómo se llama? Ya cuando está en Francia. Ya cuando está en Francia, ¿cachai? Entonces, y una de las gracias que contaban estos personajes que estaba viendo es que la llevaba siempre consigo. O sea, no la entregaba. Se cambiaba de ciudad, podía dejar todo, pero la Gioconda se la llevaba. Y le ponía una pincelada al día. Iba todos los días dándole un poquito más y la retocaba y la retocaba y la retocaba y la retocaba. Entonces, ahí preguntaban por qué hizo eso. Entonces, y ahí viene como el oculto, porque en verdad, cuando parte pintando a esta persona que se la mandan a hacer, se da cuenta del parecido que tiene con su mamá, que recordemos que era esta niña de 15 años, Caterina, y él, en el fondo, la pinta primero a esta persona que está, pero después, como ve con el parecido y la recuerda mucho, la transforma en su mamá. Entonces el tipo decía, pensemos en una época cuando no estamos sin celulares. ¿A quién llevas en tu billetera? ¿Lleva a tu mamá, a tu papá o a tu hijo? No, ¿Cachai? la Entonces, foto ahí de carnet. la foto de carnet para poder verla, ¿cachai? Entonces, Leonardo, era su pintura, ¿cachai? Era la pintura con la que él viajaba. Por eso está en Francia, porque él termina muriendo en Francia, termina Y nunca se casa, no Nunca tiene se hijos. no tiene O hijos. sea, la madre, el padre, digamos,
Dicen que cuando estaba muerto estaba muriéndose ahí mirando a esa pintura, ¿cachai? Y es una pintura que de verdad tiene esa weá que yo te puedo decir, yo la vi, compadre, ¿cachai? Yo me dije, a ver si esta weá es O verdad. sea, era el tesoro de él. Era su tesoro. Y yo me acuerdo cuando fui al Louvre, me tocó ir con compañeros del colegio, que es un museo, pero así, ya, olvídate lo brutal que hay. Tú entras como una pirámide de vidrio, entras hacia abajo y después entras como un castillo que la rodea, una weá así, pero olvídate, es una experiencia por sí sola. Estuve un día entero viendo las cosas que hay dentro de esa cuestión, ¿cachai? Que en el fondo tiene muchas cosas de muchas partes del mundo No, por me las imagino. guerras y todo el tema. Mm. Y la Gioconda está en una pieza, ¿cachai? Con esta cuestión llena de vidrios en contra de balas, porque es muy parecido a lo que sale en el Código Da Vinci, en el fondo, ahí mismo, ¿cachai? Mm. Y yo dije, a ver, esta cuestión, ¿será esta cosa de que te paráis en distintas partes y te mira esta weón? Así que de weón nomás. Entonces me paré en una esquina, miré y me estaba mirando, weón. Y me fui para el otro lado, weón, y miré y me estaba mirando, weón. ¿Cómo te está mirando para todos lados? Y claro, en el fondo es un juego de sombra, luz y de relieve, porque tú pensás que es una pintura. Pero ¿Cómo en el logra fondo, eso? Pero en el fondo es capas y capas y capas y capas que te dan relieve y te da el juego de luz. Y eso es porque el tipo estudió matemática, estudió el código, ¿cómo se llama? Fibonacci. El tipo era químico, era alquimista. Claro, sabía los colores, sabía la los luz. colores, sabía la luz. Y un trabajo que retocó, imagínate, en total fueron 8 años pintando un tema. Y después, lo que decían los tipos es que después, una vez que lo termina, después cada vez que tenía un tiempo le daba y la retocaba, porque en el fondo es como cuando tú tenías una foto de tus papás, querís que se vea bien, no querís que se destiña, querís Claro. que se Entonces esta es la mejor, se la retocaba, y ahí está como la historia oculta, no oficial claramente de quién es la Gioconda y todo lo que involucra esta historia de esta tierra, ¿cómo se llama? De esta tierra galáctica, Notable. que en el fondo cambió la historia de cómo son las cosas. En el Mucho, fondo o sea, es cosa de ver, weón, el estudio sobre la ave, el estudio sobre la anatomía, el hombre vitruviano, el tema de trabajar para los Medici, que ni siquiera nos metimos en ese tema, no, ¿cachai? no, si nos faltaron Nos muchas faltaron cosas. muchas cosas, pero la cantidad de cosas que hizo trascendentales, la cantidad de cosas de ingeniero, pintor, o sea, ya le faltó, weón, ser bailarín, weón, de Shakira, weón. Claro. Y sin inventar Facebook le faltó. Claro, le faltó inventar Facebook. Oye, mira, muere un día luna magnética ¿Ya? y transitando el humano planetario. Y eso me llegó mucho porque, como dije antes, era el hombre símbolo o icónico del Renacimiento. Claro. ¿Cierto? Lo que bien dijiste tú también. El hombre sin el tiempo, digamos, métrico o del reloj, ¿no? Claro. Un hombre totalmente renacentista y multifacético, ¿no? Ujú. O sea, que muera en el humano planetario, Claro. creo que grafica muy bien el concepto de ser humano y la grandeza que tiene la creatividad humana cuando está en una posición, digamos, Claro. creativa pura, ¿no? Y también, ojo, que también es importante, no es menor, pero tampoco es tan importante, pero no es menor, es que siempre logró estar en una situación que le permitían hacer las cosas. Mm. Porque en el fondo, una de las críticas que se le hace al capitalismo y al sistema que hoy día estamos como envueltos, es que en el fondo desde el minuto en donde nosotros terminamos nuestro colegio y partimos como nuestra vida laboral, por así decirlo, perdemos la libertad de hacer lo que queremos porque no tenemos el tiempo para hacer lo que queremos porque estamos trabajando para alimentar impuestos para todo y lo que No nosotros paramos. no paramos. Y siempre trabajando hacia los demás o para pagar tu derecho por haber ocupado un espacio en este planeta, ¿cachai? En este mundo de Leonardo da Vinci en el 1400, haber nacido en una familia de nobles, en el fondo no haber nacido siendo ilegítimo, pero estando dentro de este mundo, le permitió posicionarse en una burbuja, ¿te fijáis? Que le permitió desarrollar, incluso cuando llega a Francia en su última época, cuando viene saliendo de la historia de los Medici, ¿cómo se llama? Lo adopta el rey de Francia, que se llama Francisco I, que es una tierra entonada. Yo cuando vi esa sincronía, se me olvidó decirla, vi la tierra entonada de Francisco I y dije, bueno, son los dos tierras. Las dos tierras. ¿Cachai? Es como que lo comprendió. Incluso hay un dicho que dice que muere Leonardo ahí con el rey al lado, porque el tipo lo considera un genio brutal. Por eso todas las obras de Da Vinci, las más importantes como la Mona Lisa, están en Francia. ¿Cachai? Este Francisco como que lo adopta y le dice una frase que yo la anoté aquí en rojo,
que le dice, le pasa el castillo de Clolus, no sé, Clolucé, aquí sale Clolus, y le manda un mensaje a Leonardo. Le pasa el castillo, que era el castillo donde él había sido criado en la infancia, o sea, un castillo donde un rey fue criado en un castillo de alta alcurnia, y le dice, haz lo que quieras. Y le entrega todo para que el tipo haga lo que quiera, ¿cachai? O sea, ya esa cuestión es como que, es como esa varita que todo el mundo hoy día espera que llegue alguien y te dice, oye, olvídate, Hágalo. haz lo que queréis. Claro, es que él quedó fascinado con la última cena. De hecho, él era el que se lo quería llevar. Bueno, Napoleón también. Napoleón también, pero él quería, y de hecho le mandó cartas a Leonardo o a Florencia para que se lo podía casi que arrendar, ¿no? Para que se lo llevara, y por favor. Y bueno, efectivamente, por eso después dice que se va en contra de los Medici. Sí. ¿Cierto? Porque después como que se cambia de bando, ¿de acuerdo? Hay que acordarse que Francisco I invadió Milán. Sí. Hay guerras ahí de por medio y termina en Francia, ¿no? Con el bando, casi que con el bando opuesto. Es que lo que pasa es que también tiene mucho que ver con sus creencias. Piensa que los cátaros se refugian en Francia. Claro. Y después... Claro, gana más fuerza esa teoría de los cátaros. Gana más fuerza de los cátaros. Él en el fondo era cátaro. En el fondo lo que dicen es que si tú miráis todas las pinturas y veis todos los mensajes ocultos que deja Leonardo da Vinci y la razón por la que pinta de ciertas maneras las cosas que deberían pintarse de otra manera es porque el tipo era cátaro y porque no estaba de acuerdo con la iglesia de Pedro y sí estaba de acuerdo con la iglesia de Juan, pero no lo podía decirlo porque estando metido en Milán con ¿cómo se llama? Con la iglesia católica iba a ser considerado hereje y lo iban a quemar y eso no es una opción. ¿Cachai? ¿Cómo voy a optar por quemarte? Mejor que yo me lo imagino así. Estos tontos no saben lo que estoy haciendo lo que quiero y se los dejo en su cara y no se dan cuenta, ¿cachai? Claro. Para que entienda el que entienda. Aparte estoy decodificando todo para adelante. para que sea decodificado. Pero bueno, eso tengo... Veamos el último episodio, o sea, el último invitado. Veamos porque... El viento cósmico. Viento cósmico. Oye, esta onda encantada está, pero... Está power. Veamos entonces el último personaje. Perfecto. Bjork. ¿Sabes qué? Mira, hemos visto un montón de personajes entretenidos. Un montón de personajes entretenidos. Y la verdad es que a mí Bjork me causa algo raro, weón. Así como, no sé si raro, así como... No creo que se malentienda. Es como único. No sé si es que es como raro único. Es como si tú querís catalogar a Bjork dentro de algo... La única palabra que se me ocurre es único. Sí. Es como incatalogable. Y eso como guerrero, porque nosotros como guerreros somos bien estructurados y bien estrategas, ¿cachai? Entonces todo tenéis que catalogarlo. A mí, ¿sabéis por qué me llega exactamente lo que dices tú? Pero para mí se me viene una palabra. Islandia. Claro, weón. ¿Cachai? No hay otro lugar, como Islandia. No, por ende, no hay... O sea... No hay otro origen de dónde pudo haber surgido una persona tan nórdica y tan sacerdotisa como este viento cósmico. Bueno, y tampoco es para tirarnos flores ni nada, pero siempre nosotros cuando partimos este podcast de cronomancia, uno de los pilares fundamentales que nosotros nos pusimos es hacer algo que no se había hecho. Hagamos algo que no exista. Y dijimos, bueno, hagamos un podcast, ¿cachai? Hicimos los esfuerzos, armar este estudio, ¿te fijáis? Comprar las cámaras, comprar, ¿cómo se llaman? Los micrófonos para hacer algo único. Y en el fondo, cuando sumamos nuestros kines, da este kimpo, weón, el viento cósmico. Y cuando yo miraba la historia de Björk y decía, bueno, el viento cósmico, como decías, como lo único y como que, wow, ¿cómo podemos traspasar ese conocimiento, esa sensación, esa emotividad que nos causa este programa? Porque en el fondo, para la gente que nos ve, nosotros nos comprometimos con 80 artistas. Hemos cumplido en ese sentido con todo lo que hemos hecho y la verdad es como que de repente pienso como en la nostalgia y la emocionalidad de cuando terminemos los 80 artistas, vamos a quedar como pobres porque es súper entretenido, yo lo paso a la raja, independiente que me toma un montón de tiempo el estudiar, el armar, el venir, el sacrificar días para poder grabar, editar y todo el tema, siento que algo como que no quiero dejar de hacer, ¿cachai? Sí. Entonces, bueno, es algo que vi, digamos, en tu último programa con las entrevistas. ¿Ya? ¿Cuál fue el último que viste? Con la Dudy, digamos, de cuando tú reconoces a otro kin
y uno no puede hablar, digamos, casi que atemporalmente, porque es Exacto. como hablar el mismo lenguaje. Entonces, cuando habláis el mismo lenguaje, te dan ganas de seguir, porque, digamos, hay que seguir perfeccionando el nuevo lenguaje. Y por eso, cuando sintonizamos con otro kin, dan ganas de hacer cosas, y cuando hacemos cronomancia, es, digamos, hablar algo que nos apasiona y que nos conecta en un mismo lenguaje. Y que aparte tiene sus periodos de tiempo, porque en el fondo ya nosotros terminamos de grabar y tú te vas a tu casa, yo me quedo aquí en mi casa con mi familia, y independiente que mi familia cacha la volada y todo el tema, me tienen prohibido, po, porque oye, abúrrete, pues, bueno, si te escucho en YouTube, te Sí, escucho acá, te escucho con los amigos, y es que en la casa contrólate. Entonces bueno. yo me pongo, ¿qué estoy haciendo? No, estoy estudiando para cronomancia, le digo yo a mi señora, ¿cachai? Estoy estudiando para cronomancia. Ah, ya, dale, estudia nomás. Y después cuando llegáis tú es como que, ¡ay, bueno, encontramos esto, encontramos esto, encontramos esto! Bueno, Como me una pasa lo mismo también. En mi entorno, digamos, hay algunos kines, pero también muchos que no han profundizado mucho tampoco en la ley del tiempo. Claro. Y claro, por eso es tan nutritivo tener esas conversaciones. Así que yo he encontrado notables esas entrevistas que estáis haciendo, sobre todo con Gracias. los kines argentinos, que están súper entretenidas. Se vienen Sí. más y ahí, bueno, hay varias buenas. Y la verdad agradezco a todos los que nos siguen, que nos ven Cronomancy, que ven todos esos episodios. Avisarles también que vamos a tener, en el próximo Giro Solkin vamos a tener también un nuevo formato, vamos a tener varios programas en el sentido de que vamos a hacer, a mí mi idea es esto que vaya cambiando y vaya evolucionando, no quedarnos pegados en lo mismo, ¿te fijáis? Pero eso, vámonos a Björk, po. Hicimos quise hacer como este pequeño como homenaje a lo que estamos haciendo, porque en el fondo por lo único que es Björk, ¿cachai? Me llamó mucho la atención la personalidad, el personaje, güey, ¿cachai? Vamos con la firma galáctica. Déjame decir primero, 21 de noviembre del 65, 1582, viento cósmico blanco, la suma sacerdotisa del arquetipo galáctico. Vamos con la firma galáctica. La afirmación galáctica del viento cósmico blanco, Björk dice: perduro con el fin de comunicar, trascendiendo el aliento, sello la entrada del espíritu con el tono cósmico de la presencia, y soy guiado por el poder de la muerte. Kin 26. El tuyo, exactamente. El mío, claro. El viento cósmico tiene como análogo a la tierra cósmica, el Kin 117. Como guía dijimos el Kin 26, el lanzador de mundos cósmico. Como antípoda, el humano cósmico, Kin 52, y tiene como oculto a la tormenta magnética, el Kin de la constante Antenosférica, atmosférica. 79. Y el cómo se llama y el cicrono es el 76, guerrero espectral de la onda encantada del lanzador. Nace en el anillo solar de la semilla cristal, en la luna Ujú, entonada Silio 7. ujú. Luna entonada Silio 7, claro, el 21 de noviembre. Em, bueno, voy a partir yo para darle una dinámica distinta a este punto. Dale. A mí, en la parte, bueno, independiente de todo lo que me emociona de Björk, que lo voy a comentar todo, eh, sus primeros años son, pero, wow, wow, ¿cachai? O sea, esta cuestión ¿Los de que primeros años como solista o los no, primeros años sus como...? primeros años. O sea, Ya. ella nace y sus papás se separan cuando tiene 2 años. Mm. Ya eso es un tema grande, pero eso no es lo que me impresionó. Sí, me impresionó que la mamá era una ecologista, o sea, la mete dentro del mundo vegetariano y ecológico. Imagínate, mamá ecologista en los años 60 En Islandia. en Islandia, o sea, una hueá rarísima, pero ella se casa con un guitarrista que es conocido como el Eric Clapton de Islandia. De Y Islandia. Eric Clapton o sea, no es un guitarrista cualquiera, ¿cachai? Es Eric Clapton. Y este gallo se da cuenta que tiene esta facilidad de canto, estamos hablando de 2, 3 años, Mm. y la mete al conservatorio a Mm. estudiar piano. Mm. O sea, estamos hablando de un personaje que tiene una instrucción musical, artística, desde la guata. O Sí. sea, no sé, es algo que es súper... Mira, lo más parecido que yo te podría decir en cuanto a los cronomancia que hemos estado viendo es lo de Mozart. Mozart. ¿Cachai? El tercero Mozart. El Mozart, ¿cachai? Es como y eso que Mozart a los 5 años recién le empiezan a estudiar a esta cabra, weón, desde que tenía 2 años. Mm. Y el papá, o sea, el padrastro, empieza a decirle, oye, ya sabes que esta chica tiene algo, démosle. Mm. Y a los 15 años se gradúa del conservatorio. O sea,
es la más joven en graduarse de todo el conservatorio. Y cuando yo vi la entrevista de Björk, ella decía que se fue porque se aburrió de la música clásica. Como que la música clásica no tiene sentido. Claro, ya era un Ya orden era un orden que ya repetitivo. es como repetirlo esto para que no me gusta, me voy. Y a los 15 años darte cuenta de esto lo encontré, wow. No sé qué fue a ti lo que más te... Sí, sí. Sobre todo de esa primera etapa, es cómo se hace conocida. Porque también se hace conocida, creo que a los 12 años, Sí, cuando graba con este padrastro, eso que dijiste, exacto. que era el Eric Clapton de la isla. Sí, Graba este primer álbum y su voz se hace totalmente reconocible. exacto. O sea, ya es una voz que es totalmente, Claro. digamos, que viaja por Islandia y todo el mundo sabe a los 12 años quién es Björk, porque es una persona que ha estado dedicada, ¿cierto?, al estudio del piano, ¿cierto?, en el conservatorio, pero ya tiene un disco, digamos, porque su padrastro tenía un grupo de Un grupo, música, claro. entonces ya entra como en esta posición de vocalista y digamos que se hace conocida. Exacto. Y yo creo que déjame parar un poco antes que sigáis, porque es Ujú. súper importante lo que estoy diciendo. Eh, graba este disco, ¿cierto? Que en el fondo es un disco en donde ella interpreta muchas canciones conocidas, no es un disco que ella escribe ni que se lo escriben, sino que ella Mm. hace repeticiones de otras canciones, escribe un tema, una parte con su padrastro y lo graba, Mm. pero le ponen a su disco Björk, ¿ya? Mm. Y eso yo creo que es algo que va a marcar la historia de Björk, como este viento cósmico, ¿cierto? Mm. Porque le carga, lo odia. Ella habla de ese disco, de Claro. cómo cresta mi padrastro le pudo poner Björk a ese disco si ninguna canción la escribí yo. Claro. ¿Cachai? Y es como, y le pusieron Björk, y eso después se transforma en que todos los discos que ella hace a futuro tengan un nombre conceptual en donde ella se mete dentro del personaje que crea para cada disco, como para tratar de compensar la falta de respeto de haberle puesto su nombre a un disco que ella no haya creado. Lo Claro. quería decir nomás porque es como, es importante. Es que, y eso tiene que ver mucho con ella es como artista. La verdad que a mí me encanta Björk, Ya. la adoro. Y conozco a una persona que la trajo acá a Chile. Ah, ¿en serio? ¿Ya? Sí. Dale. De hecho, es la pareja de Soledad de la Bandera de la Paz. Va, perfecto. ¿Sí? Perfecto. No, se me olvidó el nombre. Sí, pero la soledad. Él es viento cósmico también. ¿Ya? Y cuando veníamos de una vez de Curacaví, él dijo que, claro, dentro de todos los artistas con los que había trabajado cuando Björk vino a Chile. Y la odió. Los dos son vientos cósmicos. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque era una controladora absoluta de todo lo que ella tenía que hacer. O sea, y ahora lo veo, ¿no? Como Claro. porque lo vi también, digamos, cuando ella, en toda su etapa antes de ser solista, Claro. donde experimenta un montón en varios géneros, se mete hasta en el punk, en el Sí, jazz, en todo. toca con mucha Queda gente, embarazada muy joven. queda embarazada joven, hace también un grupo, ¿cierto? Con este grupo joven, pero siempre encuentra errores, siempre encuentra cosas que ella pudo haber hecho mejor, pero por el hecho de estar en Islandia, Claro. no tiene las mejores personas capacitadas. Entonces, cuando ya entra solista, ella dice, me tengo que ir de Islandia. Exactamente. Y ahí empieza Se va a Londres. Y se va a Londres y ahí empieza, digamos, esta visión de Björk, pero donde ella trata de controlar absolutamente todo lo que aparece en su escenografía, Exacto. que es lo que hemos conversado, ¿no? De que Björk es muy completa. No es solamente su voz, su rol como vocalista. Que es suficiente para hacer lo que queráis ya en el mundo artístico. O sea, Exacto. solo con la voz podría hacer lo que quiera. Pero lo que decís tú, o sea, es de un nivel tan completo que ella se fija hasta en ni siquiera en los ruidos instrumentales, sino que hasta en los ruidos accesorios de cada una de sus canciones, donde a veces se escuchan niños, se escuchan Claro. mar, se escuchan pájaros, se escuchan... Hubo un disco en donde contrató a unos hermanos británicos que son expertos esto en hacer sonidos con cosas raras generales, con rejas, ¿cachai? Con Sí. tin, 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 y en el disco hizo, porque en el fondo, yo me lo imagino a Björk
me imagino que debe ser extremadamente controladora. Los vientos en general, cuando tienen poder y quieren trascender, como los cósmicos en general, tienden a ser Somos. más controlados. Sí, somos a tener la guas más controlada. Yo, por ejemplo, acá estamos trabajando y veo la cámara, me doy vuelta a ver si está grabando, si está la otra guas grabando, si no pasó nada. Pero, claro, somos controladores, pero en el fondo yo me imagino que para ella hacer un disco, hacer un show, es equivalente a lo que hablábamos de Leonardo da Vinci, de hacer un cuadro importante como la Mona Lisa o como Claro. La Última Cena. Es algo que tiene que ponerle toda la atención Pulirlo, necesaria y va a claro. estar listo cuando la weá esté listo. Una de las cosas que decía ver que le cargaba de los sellos discográficos es que la apuraran a hacer Claro, cosas, si la no ponían en plazo. le ponían plazo, ¿no? Si esta cuestión va a salir cuando va a salir. ¿Y qué es del arte? Lo que hablaba un poco en el reloj y el Exactamente. hombre renacentista. Es que claro, lo que pasa es que cuando tú te metías un disco discográfico, te metías al sistema capitalista dentro de la música y el sistema capitalista te dice, no, que tenemos que sacar 3 discos en 2 años y tú decís, es lo que le pasa, mira, no me acuerdo, o sea, si me pongo a pensar no me voy a acordar, pero es mucho de pasada en la época de los 90 y de los años 2000, en donde aparecía un grupo que tú decías, wow, oye, el manso grupo. Y escucháis el primer disco del grupo y tú lo escucháis y decís, concha su madre, el disco bueno, la weá. Viene el segundo disco y tú decís, este disco es una mierda. Y después viene el tercero y decís, este disco, man, y la weá. Viene el cuarto disco y tú decís, ya. Solo el primero. Va en el quinto disco y vienen a Chile. Voy a ir a ver a Chile, ojalá toquen los temas antiguos, tocan los nuevos. Horrible la weá. ¿Cuántos grupos hay así? Miles, po, weón. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque en el fondo el primer disco se demoraron 3 años, 4 años en hacerlo y después tuvieron que hacer en 6 meses otros discos. La calidad baja. La calidad baja un montón. Lo que te quería decir de Björk es que tú hablaste de cuando desde muy joven empezó a buscar, a probar con diferentes grupos. Y tengo acá yo notado que ya a los 14 años parte con su primer grupo fuera del padre, que está transitando Humano 1. A los 14 años, que se llama Speed and Snot y Jam 80s, que son 2 grupos que está, y ella como hace, como tú decías, va un poquito para acá, va un poquito para allá, prueba, y pasa por una serie en los 14, en los 15, 16, 17, 18, 19 años, hasta los 20 años, que son pura onda encantada amarilla, Claro. en donde está en este proceso de reconocimiento de quién es, volviendo a que los amarillos son maduración, o sea, buscando, imagínate, 14 años, 20 años, en esa época es mamá, logra como madurar su música hasta que llega ¿cómo se llama? El viento resonante, ¿cierto? De la onda encantada del guerrero, en donde parte con los Sugar Cubes, que es como su primer reconocimiento, y ahí es donde ya empieza a irse a Inglaterra y empieza a cambiar sus letras al inglés, porque todo lo que estábamos hablando el irlandés. De hecho, ahí hay una sincronía bien interesante porque ella dice de que, bueno, ella se empareja con uno de los guitarristas, Sí. creo, de uno de sus grupos. Grupo, sí. Y ahí es donde, claro, queda embarazada y su hijo nace en Dragón Espectral. En Dragón Espectral, sí. La liberación del nacimiento. Del nacimiento. Y coincide no solamente con el nacimiento de su hijo, sino con el nacimiento donde nace los Sugar Cubes. En viento resonante. Y que es en el viento resonante y que va a ser el grupo con el que su voz se va a hacer famosa fuera de la isla. Exactamente. O sea, antes era local. Era interno. Era interno, ¿cierto? Solo en Islandia, pero ya con los Sugar Cubes ya pasa a Inglaterra y ya, digamos, pasa a una etapa donde su voz es, digamos, ya entra a ser conocida dentro de la órbita de... ella siempre está categorizada en la época, o sea, en la música experimental, me parece. No, la música lo alternativa. que pasa es que, claro, lo que pasa es que es lo que te decía al principio. Yo como guerrero trato de poner etiquetas para poder encontrarle como esto va con esto, Claro. esto va con esto otro. Pero no te podría poner una etiqueta de Björk porque no hay con qué compararlo. Lo más parecido que tú podéis decir en cuanto, por ejemplo, al registro de voz, podría decirte Janis Joplin, porque una voz muy femenina, Claro. muy conocida, ¿no? lo hablamos. Que su voz era muy reconocible, ¿cachai? Y que única, no hay otra que tenga una ni parecida ni cercana. Pero eso sí que lo hablamos solo en cuanto a la voz, ¿cachai? Si nosotros después vamos a los conceptos musicales, ella en la medida que saca un disco que es exitoso comercialmente, lo lógico es que saque al siguiente uno muy similar y lo que hace es totalmente lo contrario. Se va más a lo experimental, entonces tampoco podía etiquetarlo
solo como experimental, porque es pop experimental, rock experimental. El experimental es como Electrónica. decir electrónica experimental. Es la primera artista pop que mete la electrónica y que abre el mundo de la electrónica, que hoy día está mucho más fuerte gracias a Björk, que es una de las precursoras de esa música. Lo vimos también un poco con Cher, que también Cher. empezó a como probar nuevas cosas. Claro. Pero con Björk pasa que lo que te decía, no sé si lo dije, pero creo que sí, es que cuando ella le ponen a su disco Björk, el primero, el del papá que se siente, cuando ella toma un concepto, el primer disco que ella hace como solista, una vez que ella se separa de los Sugar Cubes, ¿cachai? ¿Debut? Hace un disco que se llama Debut, que lo hace en el año 93, que es cuando está en Tierra Magnética, que Está es comenzando su etapa roja. O sea, estamos pensando que en términos de la ley del tiempo, entre los 14 y los 27 años, los 13 años amarillos, pasó un proceso de maduración, ¿cierto? De musical. Claro. Y llega su año 28, que en el fondo sería, no, pues su año 28, 27, Claro. con tierra magnética, cuando ya parte su ciclo rojo, parte con Debut, y ahí en Debut parte como solista y de ahí no se suma ningún grupo, ahí parte su vida como solista, pero es como un nuevo renacimiento evolucionado en base a todo lo que empezó, en todo lo que hacía. Y ahí vuelve a este concepto que te digo de la portada de ella, porque todas las portadas de su disco sale ella pintada de una manera. Entonces ella cuando, por lo menos la biografía que me tocó ver, que era una biografía, no una entrevista a ella sobre su vida, un documental de su vida, ella decía que para ella cada disco era como un hijo. Entonces ella decía, en esa época de mi vida yo sentía que me estaba haciendo este sentimiento. Entonces ese sentimiento yo lo ponía en un personaje. Y ese personaje era A, B, C, D. Entonces tenía que hacer una canción que expresara A, una canción que expresara B, una canción que expresara C y una canción que expresara D. Y después encontraba la música que generara un ambiente para A, un ambiente para B, un ambiente para C, un ambiente para D. Y después buscaba una escenografía para poder hacer un videoclip sobre A, un videoclip sobre B, un videoclip sobre C y un videoclip sobre D. Y una vez que tenía todo eso listo, de ahí armaba el concepto del disco. Y eso es un trabajo brutal. Tú decís, ¿cómo podía hacer eso? Porque en el fondo requiere de mucho conocimiento. Y ahí es donde entra de nuevo lo que te decía, lo que a mí me sorprendía al principio. Es que para ella el tema musical no era un problema. Incluso en el documental que yo vi sale Elton John, que para mí es uno de los músicos más grandes en cuanto a música se refiere. Y el tipo decía, es que lo que pasa es que la gente, los americanos principalmente, los americanos no saben comprender la genialidad de Björk. De repente el tipo decía, yo cuando saco un disco nuevo, Elton John decía, yo compro los discos de Björk y los escucho, y de repente me saca como armónica o como herramientas musicales que son muy poco convencionales y que él, como siendo experto en música, lo siente con un conocimiento y con una crítica y dice, ¿cómo se le ocurrió meter no sé, inventar ese do sostenido frente? Es una locura esta cuestión. Y eso es porque la tipa salió del conservatorio a los 15 años. Entonces, ella, el hecho de manejar la parte musical, tanto a nivel vocal como a nivel productivo, te permite también, a un nivel productivo, te lo digo como profesional, es capaz de meterse en otras áreas y armar estos conceptos completos, ¿cachai? Completo, sí. Y meter la plata, eso era lo otro que me impresionó, meter la plata en hacer videos con mucha tecnología. Y de calidad. Y de calidad. No decir, oye, mira, ¿sabéis que el proyecto es esto? Porque no le importaba hacer plata, porque si en el fondo yo decía que si que fuese por la plata, hubiese pescado el tema que más junto yo hubiese hecho 10 temas como ese, como lo hacen todos y me hago rica, y ese no es el tema es darle un sentido. El tema es que sea lo más orgánico, lo que tú decías. En una parte dice, ¿sabéis que vuelve a Islandia para poder conectarse con los glaciares y decir, oh, no, si esto es lo que a mí me gusta esta armonía, esta tranquilidad del mundo que no me gusta? Le toca en el 2004, no sé si abrir o cerrar los Juegos Olímpicos. ¿Ya? Y ella hace una canción para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y hace Oceanía. A mí me llama mucho la atención de Björk, que es una figura que representa Islandia, así pero en su máxima expresión, una voz de conciencia, como que Islandia la tenemos como
con digamos, un territorio que es súper adverso, digamos, las horas de luz. Eso. O sea, es una tierra, digamos, donde dentro del territorio se vive solamente como en ciertos lugares porque está lleno de Exacto. volcanes y geysers. O sea, es digamos, una isla aparte que tiene todas estas características, ¿cierto?, de hostilidad. Y que, digamos, como país sea referente a políticas de conciencia ecológica, Claro. de cómo, esto de cómo hicieron con el fútbol, Claro, de de armar un cómo equipo. coordinar a que toda la ciudadanía, digamos, son importantes para hinchar y estar en sintonía Eh, o sea, yo creo que Björk es una de las mejores representaciones de la imagen de Islandia, digamos, y de esa voz que ha recorrido por todo el mundo. Yo creo que ha sido yo creo a mí me da risa porque en un año, creo que fue en el 97 o en el 2007, ¿Ya? el presidente de Islandia le regala una isla. Ah, sí, pues, Sí, pues le sí. regala una isla, pero ella no va nunca porque va cuando va a Islandia, ¿cachai? Pero le regala una isla por como decirle, oye, la persona más importante, la persona que puso a Islandia en el mapa, porque en el fondo antes de Björk Claro. era difícil saber quién eran los islandeses, ¿cachai? Mm, Claro, o sea, ahí es un país, podéis verlo en el mapa, pero la otra es que te reconozcan y esta artista a nivel mundial lo posiciona con todo lo que hace. O sea, mm, yo creo que Björk, a la gente puede que no le guste la música, eso también es ojo, porque en el fondo a mí me gusta la música porque a mí yo soy amante de la música mm. y yo escucho a Björk y me causa lo que te decía al principio, esta sensación de como no he escuchado nada como esto y me Mm. genera cierto, por así decirlo, un tipo de placer por lo distinto, por lo Sí, lo único, único. ¿cachai? Como Eso decir, es. weón, esto no sé si la palabra es me excita, porque no es un tema de excitación, es como que me causa ponerle atención porque estas letras largas, cuando se pega los gritos, ¡guay! Como que se amplía y digo, y sabiendo que es viento, como que es como que el alma está, pero así como soplando el viento. Y me Sí, imagino Islandia con los vientos blancos, ¿cachai? Dando vueltas, el como espíritu. todo el espíritu ahí, como gritando, pensando también lo que decíamos, que viene una mamá ecologista, que una niña de conservatorio. Y sus canciones son también de crítica social, de cómo Claro, vivimos, de las cosas, digamos, que hacemos mal, que tenemos que hacer bien. El tema de los océanos es también por proteger los océanos. O exacto. sea, tiene un sentido súper profundo que es mucho del tono cósmico también, digamos, como de trascender un mensaje y comunicar no solamente con la voz, sino que con todo el instrumento de un artista y con todo el repertorio, o sea, Claro. la diversidad musical, los aspectos audiovisuales, o sea, la presentación en la escenografía, Sí, no. en sus conciertos, o sea, es una persona, pero artista, pero completa. O Es sea. que lo que pasa es que en el fondo de eso, yo siento que cuando tú hablas de un artista, y me voy a poner un poco esotérico en este comentario. Cuando tú hablas de un artista, en el fondo el concepto cultural, transversal, y por así decirte lo común, es que yo digo, ok, voy a poner un artista ejemplo. No sé, voy a poner a uno que esté ya, Bad Bunny. Ujú, Tú pensáis en artistas como Bad Bunny, independiente de que tú puedes considerar que es buena la música o mala la música. Entonces, la gente piensa que Bad Bunny tiene su personaje, que es Bad Bunny, y tiene su vida personal, que en el fondo se llama Benito, creo que se llama, Benito. Entonces dicen, ah, no, este tipo, este Benito tiene este personaje Bad Bunny. Por darte un ejemplo nomás, ujú. ¿cachai? Pero eso para mí no es, si es que fuese así, no es verdaderamente un artista. El artista es el que se crea a sí mismo y esa es su única personalidad. En el caso, por No crea ejemplo, un alter ego. no crea un alter ego, es él, Ujú, ¿cachai? Entonces es como por decirte, en el caso, para llevarlo a un tema más cercano a la ley del tiempo, es como José Argüelles. O mm, sea, está José Argüelles, que es el profesor, doctorado en historia, magíster en historia, doctor en historia del arte, profesor, escritor, y está Balún Botán. mm. Y créeme que cuando él se convierte en Balún Botán, él no dice, no, yo soy, ¿qué te crees? Yo soy doctorado en historia del arte. No interesa. Tú Mm, eres Balún Botán y eres 100% Balún Botán. mm. Lo que hablábamos con Con Castanea, Castañeda, ¿sí? borras tu historia personal y te vas. Entonces, Mm, para mí, Björk es un artista
porque no hace una diferencia entre su vida profesional y su vida personal. Ella es Claro, original. original. Ella es todo eso. Y a la gente, por lo que tú decías de tu amigo, el otro viento cósmico, no lo entiende porque creen que tienen estas dos... Es como que, hola, mira, yo soy Björk, qué buena onda. Y la cuestión, anoche tengo que hacer este show, me tengo que vestir de Björk y tengo que cantar. Y la cuestión... Estás equivocado. Claro. A mí me pasó también con un amigo que le tocó, le tocó en uno de estos Lollapalooza. Conocíamos a los productores de Lollapalooza, ¿cachai? Entonces tuvo que traer y le pasaron a un amigo a The Weeknd, cuando vino el ¿Ya? tipo de The Weeknd, que es hoy día uno de los artistas más famosos de Estados Unidos. O sea, The Weeknd es lo consideran a nivel vocal y a nivel como de fama, puta, como está un poquito más abajo que Michael Jackson en cuanto a su calidad artística. Ah, mira, ¿Cachai? ya. Independiente que él no lo es, yo no lo considero así, pero él se considera eso, ¿cachai? Ujú. Es un tipo súper importante, súper imponente y en el fondo súper llevado a su idea. Y cuando le dijeron a mi amigo que lo dijo, ya, yo que The Weeknd lo quiero conocer, pues sí, bueno, es súper famoso. Y fue, y cuando terminó la weá, dijo, loco, nunca más hago esta pega de manejar artistas, porque los weones son tan perfeccionistas y son tan Controladores. tan controladores que es imposible, no podéis hacer nada, no podéis conversar con él, no le podéis dirigir la palabra, no podéis mirarlo, no podéis hacer nada con ellos, porque en el fondo el tipo está en un personaje Mm. 100%. Y ahí tenemos la historia de Elvis, tenemos la historia de... que nosotros vimos que está 100%... puta, ya se me olvidó, pero tenemos... Hay varios, Jimi Hendrix, Sí, claro. fíjate, la Janis Joplin también lo vimos, que son tipos que nos separan lo que es ser artista de una vida personal. Mm. El artista verdadero se convierte en su propio personaje y olvida Mm, lo que era anteriormente. claro. No, aquí la Björk es auténtica, ¿no? Sí, Creo que la mejor expresión ahí que define a Björk es eso, la autenticidad. Y bueno, aquí tengo un listado de también, no lo voy a leer todo, son varios, pero personajes que, por ejemplo, el vocalista de Five Seconds of Murder, Jared Leto, Amy Lee, que es la chica esta que canta de Evanescence, John Tavener, que es como se llama, que es un compositor clásico, y este tipo de Radiohead, que también está dentro de los conocidos por las Claro. voces, Tom York. Tom York, todos ellos consideran que la voz más importante y influyente en su vida es Björk. Es Björk. ¿Cachai? O sea, estamos hablando de que, oye, Amy Lee es de Evanescence, una voz brutal. Claro. Estamos hablando de Jared Leto es actor, pero también, también tiene una voz, weón, impresionante. El de Radiohead, ¿para qué hablar? Es lo más parecido que yo te podría decir De en hecho, cuanto... tienen una canción que es súper buena. Bueno, es lo más parecido que tú podéis decir a Björk. Claro, Y este nombre. John Tavener, que es un compositor clásico, la define como más inteligente que la mayoría de los cantantes clásicos. O sea, ya el hecho de manejar la música clásica y ser maestra en esto, Medio genio, le, ¿no? le mantiene genio. Y también el tema ese de conectarse con la naturaleza y conectarse con las raíces, ¿cachai? El hecho de desde muy pequeña, bueno, ella cuenta en su historia de cuando la mamá se casa con con este tipo que es músico, se van al bosque, por así decirlo. El bosque en Islandia es a los glaciares, Claro. ¿cachai? Entonces ella siempre decía que ella le encantaba que en verano fuera todo el día de día, creo que son como 20 horas de día y 4 horas de noche, o 22 horas y después que en invierno sea de noche. Eso es normal y me encantaba que la mitad del año fuera de día y la mitad del año fuera de noche, porque en el fondo te da un ciclo distinto, ¿cachai? Claro. Y eso yo creo que lo hace esto único que estábamos hablando desde el principio. Sí, notable. Notable. Yo simplemente la adoro. Bueno, o sea, no creo que quedan más cosas que hablar. Fue un gran cronomancia. Creo que los artistas que nos tocaron, esperemos que los que revisemos de ahora en adelante sean tan buenos como esto, porque dejamos la vara como, por lo menos en la parte del estudio. Sí. Estuvo súper entretenido. Te agradezco nuevamente que hayas venido acá a la Cueva del Descubridor. Acuérdense la gente de suscribirse al canal. Estamos con hartos proyectos. Se vienen cosas nuevas. También avisar que para el próximo Solking estamos preparando nuevos materiales. Y que en el fondo la idea es que este conocimiento de la ley del tiempo se profundice, y la gente quiere profundizar, dejen nuestras preguntas, o sea, dejen preguntas para que vamos a responder y guiarnos. Tenemos un curso para la gente que se está iniciando. Y bueno, eso. Muchas gracias.
Nos vemos, pues. Nos vemos. Un abrazo. In la catch.